Vamos allá. Bienvenidos por segunda vez a Encontrálogos. Hoy tendremos a dos invitados muy especiales y nada, antes de deciros que nos podéis seguir en redes sociales, en Instagram, en Facebook, y nos podéis escuchar en gran parte de las plataformas, iVoox, ebooks, como se diga esa, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, bueno. Y nada, soy Israel Figueiredo, Irra para este podcast, y sin más quiero presentaros a los dos invitados del episodio de hoy. Nerea, Enric, hola, gracias por estar aquí. Buenas, ¿qué tal? Los dos son filósofos, quiero empezar por ahí porque luego ya podemos ver las diferencias de cada uno, pero quiero empezar por las cosas en las que estamos un poco en común. Contadnos un poco de vosotros. ¿Estudiasteis filosofía? ¿Seguís estudiando? ¿Cómo está la cosa? Nerea, Empieza tú, Nerea, si quieres, sí. Las damas primero, vale. Sigamos con las costumbres. Pues yo estudié filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada de aquellos entonces. Terminé la carrera y dije, bueno, pues si te quedas filosofía, ya me voy yo a otras cosas y aquí me veis. Me oís. Estuve luego trabajando monté como 3 empresas diferentes, todas relacionadas con diseño gráfico, web, en fin, el mundo online. Me cansé de trabajar para otros porque, en fin, eso cansa mucho y dije, pues voy a trabajar para mí. Y entonces me monté mi plataforma a través de la que pues me invento mis diseños. Empecé solamente eso, de voy a inventar mis diseños y luego ya se me fue un poco de madre y empecé pues con las redes sociales a divulgar, luego monté un curso, ahora saco un libro, en fin, y yo quería irme de la filosofía y no volver y aquí estoy. Ese es mi resumen vital. Está guay, está guay. Podéis seguir a Nerea en Instagram, en Somos Philosophers. Y genial. Hola, Enric, cuéntanos un poco. Hola, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Para quien aún no te conozca. Bueno, yo estudié filosofía también, estudié filosofía en Pamplona, hice el grado allí y luego me volví a Barcelona, que es de donde soy, a hacer el máster en filosofía política en la Pompeu Fabra. Y esto lo terminé en el 2016 y al terminarlo fue cuando empecé mi canal, Adictos a la Filosofía, que llevo ya, pues unos casi 4 años ya con el canal, que está funcionando muy bien. Y ahora estoy también con el doctorado. Estoy con el doctorado en filosofía en la UB. Y nada, poca cosa más. Decir que me hace mucha ilusión estar aquí con Nerea, porque creo que cuando yo empecé el canal tú ya estabas con Philosophers, ¿no? ¿De hacía tiempo o...? No, si tú llevas 4 años, yo llevo 5, Sí. o sea que llevamos más o menos lo mismo. Pues mira, es que cuando lo empecé, yo te descubrí también buscando cosas por las redes y tal, y descubrí Philosophers y bueno, siempre me ha gustado un montón lo que hacéis, lo que haces. Ya, bueno, es que hubo un momento en que, yo empecé sola, luego fuimos 3 Eso, y exacto, ahora vuelvo a eso. estar sola. Y Eso. mi nombre siempre confunde, porque yo siempre lo puse en plural, porque yo dije, contarle al mundo que soy una loca de los gatos me da vergüenza. Entonces me voy a camuflar en que en realidad tiene que haber más gente con mi mismo espíritu. Y entonces pues lo creé en plural a modo, creemos una bonita comunidad de gente chiflada y enamorada por la filosofía. Y entonces eso, mi nombre confunde y muchas veces me hablan en plural. Sí, básicamente... Yo creo que te conocí cuando erais 3, creo. Éramos 3. Claro, porque cuando tú empezaste, por echando cuentas, éramos 3 en ese momento. Creo que básicamente... eso. Perdón, Mucha ilusión estar aquí compartiendo espacio contigo. Y ya está, ya me callo, ya puedes. Perdón. Nada, que decía que eso de hablar en plural es lo mítico que se hace en todas las redes sociales. Y yo, pues, toca descubrirlo en este segundo episodio, pero soy yo solo montando este podcast. Siempre hablo en plural, pero bueno, es por hacerme un poco el guay también y nada. Pero oye, nunca se sabe, empiezas solo, pero la idea es crecer, entonces ya mejor, y de hecho tú eres como los filósofos, que siempre que escribimos un ensayo lo terminamos diciendo en plural. Como decíamos, como hemos dicho, y tú diciendo, pero que lo has dicho tú, yo no he dicho nada, ¿por qué pones en mi boca? Entonces, pues nada, únete al amor de los filósofos por el plural. Y esto, no sé si sabéis quién es el Chico Fitness en Instagram. No, ni idea, no tengo el placer. Es una cuenta, tenéis que seguirla, es de humor, es así muy tonta. Pero una de las cosas que dice es que tú nunca estás solo, siempre estás contigo, ¿no?
Así que no Ya. estás solo realmente, Israel. Madre. Bueno, ojalá me vaya la mitad de bien que a Philosophers. Así que, bueno, y no sé cómo lleváis esta cuarentena, si estáis muy enganchados a... Bueno, supongo que es un poco un prejuicio mío de, los filósofos leen mucho. No sé si estáis muy enganchados a libros o más a series, a pelis. Yo un poco todo. O sea, yo como estoy ahora con el doctorado, tengo ahí mis libros que me tengo que leer, Ujú. pero luego para desconectar sí que necesito verme alguna serie. Estoy ahora con Peaky Blinders, por ejemplo. Estamos viendo esta. Pues yo al principio me costaba muchísimo concentrarme y me cabreé porque no podía, o sea, era como imposible, era una sensación de qué está pasando, un estado de shock tal que no podía leer y entonces pues estuve como viendo series. Ahora no me preguntes cuáles porque es que, no, sí, ya sé cuál me enganché, a la señora Maisal, que es muy bonita y me salvó. Así, o sea, de estas series que dices, no estás pretendiendo venderme nada, ni que el mundo es una mierda, ni que el mundo es una maravilla, ni que esto es un drama. Es que, de verdad, ni las comedias son comedias ya. Entonces, pues bueno, era como algo que me entretenga. Y luego ya he conseguido encontrar otra vez el equilibrio. Bueno, a ver, dentro de lo que soy, y entonces ya he retomado la lectura y ya estoy compatibilizando más. Pero lo que es leer filosofía, poca. Leo literatura y veo series. Mm. Y no sé si os gusta más leer o ver series en general, no digo, porque entiendo que por épocas, pues cada uno, si estás más agobiado, a mí también me pasa, supongo que a todos los que nos están escuchando, futuros oyentes también, pues de eso que estás tan agobiado, tan con 50 cosas en la cabeza, que leer es como ponerle más cosas a la cabeza. Y bueno, y depende aún lo que veas, porque no sé cuál fue la última peli que os hizo pensar, pero es que resulta que hace poco vi Matrix, hace poco vi el show de Truman y justo no son las mejores pelis como para sentar la cabeza, a lo mejor. Entonces, No. no sé cuál fue la última peli que os hizo así pensar un poco o rayaros un poco más. Enric, ¿a ti hay alguna película que no te haga pensar? O sea, yo tengo un problema de filósofa y es que en todo veo cosas. Igual que antes he visto he visto Hegel, o sea, soy yo o es el mundo, ¿no? Entonces Sí. eso me pasa que a mí me resulta imposible ponerme algo y no pensar. Sí, yo sí que necesito a veces ponerme algo y no pensar. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho de tanto en cuando verme alguna película de acción de estas que sea solo acción, ¿sabes? Y ya está, sin parar. Yo me puse la última de los Avengers. Sí, Infinity War. Y eso, y empieza con que existe la mitad de la humanidad y que si habría que dejar a la mitad de la humanidad o no y tal, no sé qué, Sí. diciendo, estos son los mismos discursos que estamos teniendo ahora con la pandemia. Con lo cual yo me puse algo para no pensar y no elegí la mejor película. Luego ya empieza la acción y se te olvida un poco. Pero es como, ni con las de acción lo consigo a veces. Yeah. Ni con Disney tampoco. Ni con las de Disney, ni Marvel, ni superhéroes, ni nada. Nada, yo veo filosofía en todas partes. Con lo que más desconecto es rollo Bones o de estos de que tienen que averiguar un misterio, Agatha Christie, cosas que dices, mira, tienen que investigar, van investigando, no hay más, no hay discursos de intensitos, porque ahora la gente se nos ha puesto muy intensita. En las películas, incluso en las de acción, que dices, a ver, tenemos que sacar aquí todo lo intenso que está pasando. Entonces, pues eso. Agatha Christie, Bones y CSI, ¿sabes? Y ya está. Sí. Está guay, está guay. Pues bueno, espero Pero que... luego sí nos ponemos intensos, que yo sí que leo. Y hay veces que Genial. hay lecturas que me gustan más que simplemente desconectar. Que parece que aquí estamos buscando más desconectar que conectar y no. Yeah. Ya, sí, depende de la época. Pues yo, mi recomendación es ver, por ejemplo, Fast and Furious. Eso, o sea, si eso te hace pensar, tienes toda mi admiración, de verdad. Lo que pasa es que me da como vergüencica. Es decir, hay un límite entre pasar el rato y Perder el tiempo, ¿no? perder el tiempo, ¿sabes? Hay un límite. Entonces, Fast and Furious esto queda un poco mal contarlo ahora, pero son las películas favoritas de mi hermana. Entonces, cada vez que sale una, ella está feliz y yo diciendo, bienvenido, pero a mí no me hagas ir a verla. Y tuve que ir a verla una vez con ella y yo diciendo, madre de Dios. E intentaba no ridiculizarlo todo el tiempo, pero era como todo mal, ¿sabes? Todo mal, nada tenía sentido, se inventaban y yo decía. Entonces eso,
hay un límite entre pasar el tiempo y perderlo. Ah, guay. Pues espero que este sea más pasar el tiempo que perderlo. Así que, sin más, el tema de hoy es: somos buenos por naturaleza. Si el ser humano es bueno por naturaleza. Entonces, tampoco quiero esto que sea súper serio como para rayaros ahí súper la cabeza, pero tampoco perder el tiempo. Lo vamos a intentar que no sea perder el tiempo. Así que os comento un poco cómo va a ir. La idea es, a través de un juego, una especie de juego, pues, bueno, os explico de qué va el juego. El juego es, ¿quién de los dos, de vosotros dos, ha puesto esta frase que diremos en Instagram? Entonces, se trata de averiguar un poco quién la dijo. No creo que tengáis mucho problema, ¿eh? Porque, bueno, ya veremos. Pongo Y... cosas que luego ya ni me Yo acuerdo. tampoco. Hubo una vez que una chica copió un texto que yo había escrito y me etiquetó y dije, ¿por qué me etiquetas en esto? Y me dijo, Nerea, ¿lo has escrito tú? Y yo dije, vale. Así que ese es mi nivel de recordar lo que digo. Eso es que eres muy prolífica, hombre. Escribes, sacas tanto que no puedes recordar todo. Sí, sí. Vale, pues sí, sin más empezamos. A raíz de cada frase, pues os iré preguntando cosas, vamos comentando cosas y lo que surja. Ahora vamos con la primera. El que acepta intervenir en un diálogo admite desde el primer momento que no existen únicamente intereses individuales, sino al menos un interés común, el interés por la verdad. Esa va a ser tuya. Esta la he puesto yo, sí. Esa es tuya. Es que es un Además, lenguaje sé de muy quién serio. es, sí, sé de quién es. ¿Sabes de quién? Esa era mi segunda pregunta. Es Speman, es una Muy bien, muy bien. de mis citas preferidas de Speman. De un libro que no entendí una mierda, que es Crítica de las utopías políticas, que es un libro que me frustró un montón porque es que lo estuve leyendo y no lo entendía, literal, pero que no entendía las frases. Entonces, no sé si es que yo estaba en un muy Esa fue mal la única momento que entendiste. Y y entonces esa te fue exacto, una de las únicas que entendí y que me gustó y tal. Pero es que no sé si era yo o era la traducción que era pésima o algo, pero es que literalmente me frustró un montón ese libro. haz un vídeo, por favor, de eso. Vamos a leerlo y a ver quién se entera de algo. Sí, tengo pendiente volverlo a coger, pero tengo miedo, porque claro, si lo vuelvo a leer y sigo sin entenderlo, ahí ya... Luego Ahora, te la verdad, ves... la cita mola, ¿eh? O sea, me parece que tiene toda la razón del mundo. Sí, la cogí un poco para hablar un poco de este canal o podcast. Es que, bueno, un paréntesis. Esto va a ser emitido también en YouTube, entonces no sé si vosotros esto lo veis más como un canal de YouTube, más como un podcast, porque tuve una discusión con mi pareja. Ella decía, no, es que todo lo que estás haciendo es propio de un canal de YouTube. Y yo, pero es un podcast, simplemente grabo la imagen. No, pero es un canal de YouTube, pero es un podcast. Bueno, un bucle ahí. Entonces, básicamente, quería hablar un poco de este podcast, canal de YouTube, como le queráis llamar, que es Encontrálogos, y un poco como con esa frase, nuestro interés, llamarle a encontrar la verdad me parece un poco pretencioso a veces, pero bueno, nos parece otra vez en plural, como si hubiera alguien más, pero me parece Me gusta buscar la verdad. es un buen ideal, por lo menos, intentar buscar la verdad de las cosas y acercarnos desde distintos puntos de vista, cada uno con el suyo, y que, pues, a pesar de que haya puntos de vista diferentes, incluso contrarios, pues se pueden tener discusiones sanas, debates, como tendremos en su momento, y conversaciones, pues eso, que me parece que tener ideas distintas es sano y está bien y es sano discutirlas, aunque parece obvio decirlo, pues hoy en día no sé si es tan obvio. Y es sano discutirlas y evaluar, pues creo que nuestras propias ideas, la de los demás, y ver qué sale un poco de esto. Entonces, vamos a intentar buscar la verdad o lo que surja, básicamente. Ese sería el lema del episodio de hoy. Y mi pregunta es, ¿qué pensáis de este tipo de espacios, como este podcast? ¿Crees que son necesarios hoy en día? Ahora es cuando decís, no, este podcast es una mierda, no sé por qué estoy aquí. Hombre, creo que justo los dos que estamos hoy somos dos personas que intentamos abrir espacios de diálogo y de divulgación y de apertura de comunicación por todos los medios que se nos han ocurrido y que se nos ocurrirán, porque, en fin, creo que sí, que en efecto hacen falta cosas así y la colaboración entre todos para que al final esto no sea una amalgama de cada uno remando por su lado y
y que muchas veces parece que se repiten contenidos en un sitio y en otro. Entonces, me gusta mucho que haya variedad, pero también me gustaría que todos fuéramos como en el mismo barquito. Igual es porque soy muy dada a la comunidad, de eso del filósofers, de las esos, pero me gusta esa idea. Genial. Sí, yo lo veo muy necesario también y también estoy bastante de acuerdo con lo que dice Nerea. O sea, que como hay que tener un poco las dos cosas, ¿no? O sea, como una especie de comunidad, de sentirnos como que estamos todos en el mismo barco o haciendo el mismo viaje juntos y tal, pero luego también esa diversidad que permite luego confrontar pues, ideas o ver distintos puntos de vista. Yo creo, y en ese sentido, cuantos más espacios de estos se abran, yo creo que mejor, que nunca va a haber demasiados, ¿no? Sí, hablando de esto, pues creo que algo que podemos tener en común es que a pesar de tener ideas súper locas, ideas súper contrarias, lo que es común a todos es que queremos dialogar y que haya este tipo de espacios, valga la redundancia, para poder, pues eso, tener sitios donde no te califiquen por decir X cosas, no se te etiquete sin haberte escuchado prácticamente. Pues creo que está guay un montón, pues vuestros espacios, vuestros canales, vuestros Instagram, vuestro todo, y pretendo que algún día llegue un poco a lo que son vuestras historias. Sin más, podemos ir a la siguiente frase, ¿Vale? si os parece. Bueno, yo quería apuntar una cosa sobre la verdad. Dale, dale. No sé, creo que tenemos una idea de la verdad como la verdad, o sea, seguimos pensando en la verdad absoluta, como de aquellos, o sea, cuando decimos verdad parece que es la verdad, en lugar de pensar en una verdad pues más de perspectivas o una verdad, yo qué sé, más del siglo XXI, que cuando decimos la palabra verdad parece todavía que no está del todo bien definida. Y nos da miedo esa palabra porque parece que cuando aparece la verdad se borra la parte del sujeto o la subjetividad. Y creo que no, que hay que aprender a entender que la verdad la crea el sujeto y la comunidad. Entonces, pues, que no es un bloque que llega y te borra tus creencias o tus razones, sino que, bueno, que es algo que construimos. Entonces, pues, un poquito de menos miedo a la palabra verdad creo que nos vendría bien. No sé si queréis abrir este melón de vamos a No, sí, hablar yo un poco sobre la verdad. A mí me parece Yo genial, creo, ¿eh? si abrimos esto, no. Yo supongo que sería un poco más, carca en este sentido. No sé, a mí sí que me parece que hay un punto que... O sea, a mí la expresión verdad absoluta nunca me ha gustado, pero porque me parece que es como... no sé cómo decirlo, como que es casi como peyorativo, pero tampoco parece como... O sea, si es verdad, es verdad. O sea, ¿qué añade que yo diga que es verdad absoluta, ¿no? No, Entonces, no porque sé. eh, lo que es verdad hoy no era verdad en el siglo XIX. Por ejemplo. Es decir, pues, por ejemplo, en el siglo XVIII las mujeres no se las consideraba racionales. A la mínima que pensábamos éramos brujas. Bueno, digo el 18, como te digo, me voy para todo para atrás. Y ahora ya nos consideran seres humanos, racionales, no somos como animalicos raros. Entonces, y hoy lo consideramos una verdad. La Tierra era plana hasta que, bueno, en fin, se supone que ya hemos pasado esa etapa. Entonces, Claro, pero no dirías, por ejemplo, que, o sea, lo que está pasando aquí es que en esa época estaban equivocados sobre ese tema, ¿no? O sea, sobre el estatuto de la mujer o pero es que sobre como la historicidad de la cualquier cambio de Tierra. paradigma, no sé si se estará equivocado, pero es que nosotros no sabemos hoy si estamos equivocados respecto a algo, pero hay ciertas cosas que tomamos como verdades para no pegarnos un tiro. Sí. Que de alguna manera lo que venía a decir Hume, de hay ciertas cosas que tomamos como ciertas para poder seguir avanzando, porque la ciencia no es una, o sea, desde que llegó Popper y dijo, oye, el falsacionismo, pues no tenemos ninguna certeza, pero o aceptamos ciertas cosas como verdaderas y certeras o no nos moveríamos. Entonces, ¿que estaban equivocados? No lo sé, era su verdad. Y sin ella no hubiéramos llegado a nuestra verdad. Entonces,
Por eso creo que la verdad absoluta no existe, pero sí las verdades de cada paradigma que nos permiten construirnos como sociedad. Sí, pero en cuanto a eso, por ejemplo, si alguien dice, la realidad, o sea, la verdad no existe, sino que cada uno tiene su verdad, entonces, ¿qué pasa con esa frase? ¿Sabes? Si la verdad no existe, esa frase, si es verdad, No, entonces pero no existe. pero es que la verdad estoy diciendo que es la verdad de la época, del paradigma. En cada época y en cada sociedad hay una serie de certezas a partir de las cuales nos movemos. Es el mercado amigo. O sea, durante la crisis del 2008 nos movimos bajo unos paradigmas que ahora mismo en esta crisis no nos estamos moviendo. Por ejemplo, ¿en cuál estamos equivocados? No lo sé. Igual dentro de unos años averiguaremos si era el mercado amigo. Entonces, no creo que haya unas verdades individuales, sino que hay unas verdades, una verdad colectiva. Entonces, cuando es mi verdad, es como me estás diciendo tu punto de vista, no la verdad comunal. Entonces, si te entiendo bien, si no, corrígeme, si te entiendo bien es como que en cada era o en cada época de la sociedad hay unas verdades que se establecen en común y que más o menos la mayoría tiene, pero que si la siguiente generación o la siguiente era tiene otra cosa, incluso la contraria, pues también no entiendo cómo puede ser verdad una cosa y la otra. Por ejemplo, si hace 2 siglos, ponte que son esos, se estaba establecido que la Tierra era plana y hoy está mayormente establecido que la Tierra es redonda, ¿cómo podemos saber si una cosa es verdad y no la otra? Quiero decir, si hoy pensamos eso es porque pensamos que estaban equivocados, no que tenían su verdad, ¿no? No sé si me entiendes. Enrique, ¿quieres hablar tú? Para aportar, no sé, además Hegel, ¿sabes? Hegel es el mejor para hablar Bueno, ahora Hegel mismo ya sería... de paradigmas y de épocas y de todo esto. ¿Has venido tú aquí con Hegel? Pues habla. Sí, o sea, yo entiendo lo que dices, pero a mí me parece como un poco problemático o sea, unir eso con la idea de que en el fondo no hay ninguna verdad, ¿no? O que toda verdad es relativa o que es mudable o que es dependiente de la sociedad, por decirlo así, o del grupo que sea, ¿no? Porque entonces podrías tener incluso dentro de la misma época, tenemos dentro de la misma el relativismo época, cultural, sí, sé que ibas a... exacto. Vale, Sí, o sea, no solo eso, sino que, por ejemplo... ese problema yo también le tengo cuando pienso en esto, pero sé directamente que la verdad está ligada al lenguaje, es decir, un gato no piensa en verdades. Si hablamos de la palabra verdad o del concepto de verdad es porque como seres humanos necesitamos el concepto de verdad. ¿Por qué necesitamos la verdad? Porque necesitamos certeza. ¿Por qué? Porque si no, no nos moveríamos, básicamente. Y somos seres de acción, que diría Marx. Entonces, partiendo de que la verdad está ligada al lenguaje, la verdad es humana, no es algo externo del mundo de las ideas que vendría a decir Sócrates o Platón. Por eso no puedo creer en una verdad absoluta. Pero sí puedo creer que tenemos herramientas, como puede ser la ciencia, que nos ayuda a generar certezas y a saber cuándo pasar de algo que teníamos establecido como una verdad que nos ha permitido movernos a crear otra y decir, mira, estábamos equivocados, ¿no? Pero mientras estemos considerando colectivamente algo como verdadero, nos permite avanzar. Lo que pasa es que siempre va a haber gente crítica, véase la Tierra plana ahora mismo, o sea, hay que tener en cuenta que dentro del sistema siempre va a haber gente que va a estar intentando atacar el sistema. Entonces, cuando el sistema se rompa, pues será, mira, estábamos equivocados. Pero mientras tanto, certezas, algo. Tú dirías, por ejemplo, o sea, tú dirías que el hecho de que la verdad esté conectada al lenguaje, eso es verdad. ¿Tú dirías que eso es verdad o no? Lo estoy diciendo con una oración. ¿Es verdad que el lenguaje está ligado a la verdad? Sí, tengo que decirlo. Me estás hablando y yo te contesto. Claro. Y eso no, o sea, no... ¿Podría ser una verdad absoluta? Bueno, no le llames verdad absoluta. No, pero Vale, verdad. o sea, estoy pensando así como en una especie de silogismo, o de lógica, que no parece lógico que diga no tiene sentido hablar de verdad fuera del lenguaje, pero es que esto es Wittgenstein, o sea, hay que decir,
me estoy metiendo en el tinglado de Wittgenstein, que lo que tendría que hacer es callarme. Si queréis me callo. Siguiendo el No, consejo de genial. Wittgenstein. Sí, Wittgenstein, de hecho, intentó el pobre hombre estarse sin hablar 2 años. Y creo que acabó peor de cómo empezó en su vida. Así Sí, que no sé si seguir ese consejo. Pero sí, entiendo que al decir una verdad que entra en contradicción con lo que estoy diciendo, está chocando. Pero creo que ahora mismo, con el estructuralismo y todas las filosofías que tenemos ahora mismo a nuestro alrededor, a lo que más nos agarramos es que la verdad está ligada al lenguaje. sí. Mi pregunta Es desde... nuestra verdad como posmodernidad en la que estamos. Ya. Ujú. Yo, Mi yo, pregunta... yo creo que es hora ya de salir de esa posmodernidad. Sí, Creo que sí que hay yo también, trabajos. pero soy hija de, ¿sabes? No, claro. Y entonces estoy ligada a o sea, esa verdad que tenemos como metida por el paradigma en el que estamos, pues yo la tengo metida. Que me gustaría salir de la posmodernidad, te juro que soy la primera, y la primera que digo, pues más estructuralismo y Foucault, no, gracias. Pero también me asumo como hija de la posmodernidad. De hecho, aquí estamos todos en YouTube, en Twitter, en Instagram, que eso es más posmo, no puede ser. Sí. Ujú. Pues Mi pregunta, un poco para... sí. Desde un poco la ignorancia de Hume, de Marx, de tal, leí un poquito. Que la verdad esté ligada al lenguaje, o sea, no veo cómo que la verdad esté ligada al lenguaje, que creo que es verdad, valga, se entienda como se entienda, creo que es verdad. No veo que el lenguaje sea lo que crea la verdad, sino veo que están relacionados, pero no veo que sea el propio lenguaje el que crea la verdad, sino, o sea, podría ser una opción, sino que nosotros a través del lenguaje nos ayuda a conocer un poco más la verdad. Podría ser, Descubrir. no tengo ni idea. Ya, Os esto pregunto es un si poco qué nosotros pensáis. creamos o descubrimos, que es un poco también lo mismo que pasa con si creamos ciencia o descubrimos cosas, ¿no? Enrique, ¿quieres hablar tú? Si no, podemos dejarlo para más adelante porque un punto de más adelante se Sí, parece un poco a esto, si sí, queréis. yo creo que volverá a salir este tema. Ok, Volverá a salir. Bueno, ok, la genial. Pues cantada hacemos. Perdón, yo me he abierto nada, un nada, melón. nada. Madre mía. Perdón. No sé si había dicho ya la segunda frase, creo que no, ¿no? No, solo has dicho Vale, vale. una Está bien, realidad. está bien. Has dicho una Vale, realidad. no, está bien, está bien. Vale, vamos. Educar difiere de enseñar. La enseñanza sería esa acción en la que simplemente se requiere un señalamiento, una explicación. Pero la educación es un arte con una clara finalidad, la libertad. Esa es mía, de esa Las sí me letras. acuerdo. Muy bien, muy bien. Esa es mía. Pues haciendo un poco de investigación, la escasa investigación que hice, vaya, miré, me interesé un poco en Rousseau y en Nietzsche para hablar sobre alguno de estos temas. Y creo que los intelectuales europeos de finales del siglo XIX, principios del XX y tal, estaban bastante influenciados por Rousseau, según la idea de que el ser humano es naturalmente bueno, pero que luego se corrompe por una falta de educación o por una educación incorrecta. Si me equivoco en algún momento me decís, porque ya os digo que mi investigación fue escasa, pero creo que es así, de ese modo. Entonces, creo que Rousseau decía, en resumen, que nacemos buenos y que nos corrompemos por la educación. Mi pregunta para vosotros es, ¿una persona mala nace o se hace? No sé si quieres empezar, Enrique. Yo creo que se hace, igual que una buena también. O sea, yo lo que diría es que la persona mala y la persona buena se hacen por medio de sus acciones. O sea, que por medio de nuestras acciones, de algún modo, y de toda otra serie de factores que también tienen su rol o su papel, pues que a través de nuestras acciones nos vamos determinando hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Hacia la virtud o hacia el vicio, por decirlo en términos aristotélicos, ¿no? Uh-huh. Esa sería lo que yo diría. Entonces, si te entiendo bien, al nacer somos un papel en blanco. Y a partir Sí, de... sí. No, seguramente no un papel en blanco total, porque sí que creo que hay que tenemos algunas tendencias naturales, o llámalo como quieras, pero tenemos algunos deseos naturales o algunas cosas
que naturalmente nos llaman más que otras, pero sí que a partir de ese dinamismo natural, sí que nosotros como que vamos construyéndonos hacia un lado o hacia el otro. O sea, sí que estamos un poco indeterminados o nacemos abiertos, no completamente abiertos, pero sí muy abiertos, y a partir de ahí como que nosotros nos vamos cerrando por medio de nuestros actos, ¿no? Yo estaba pensando ahora en Freud, que viene a decir un poco lo mismo, ¿no? Que nacemos con una serie de instintos, lo que luego se queda como el subconsciente, y que, bueno, pues tenemos como las dos pulsiones o los dos caballos de Platón, ¿no? Los dos siempre son o un lado o el otro. A lo que hemos llamado bien y mal. Pero bueno, a mí siempre me mola el típico momento de, pero ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque me pongo así como muy nichana. Pero entendiendo eso, que hay como dos tipos de pulsiones, creo que sí, que en nuestra biología tiende a pues, la supervivencia y según el entorno en el que estás, pues tus instintos se van hacia un lado o hacia el otro y van tomando decisiones. Pues como te puede pasar en un videojuego, que según te van pasando cosas, pues vas tomando decisiones y eso te hace ser al final de una manera o de otra. No sé si buena o mala. Y bueno, hay veces que, claro, yo también pienso en cuestiones psicológicas de los sociópatas y demás, que bueno, pues que ya vienen como un poco con un caballo más marcado que el otro, ¿no? O con el que luego son esas cosas del subconsciente o de la biología o como queramos. Pero eso, entiendo que se nos mezcla ahí un poco eso. Sí, y con respecto a esto, si estamos como dices, Nerea, no sé cómo decirlo, prediseñados por la biología y por la química de nuestro cerebro y tal, para hacer algo por instinto, no sé cómo se puede calificar algo que es innato y que simplemente es instintivo como algo bueno y algo malo. Quiero decir, si simplemente Claro, seguimos nuestros instintos, ¿por qué un psicópata, por ejemplo, que tiene pues, déficit de, creo que es oxitocina, que no puede empatizar guay con la gente, ¿por qué decimos que es algo malo si simplemente es una condición química? pues creo que aquí Aristóteles tendría mucho que decir, o en el sentido de somos animales políticos. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que no estamos solos, aislados en el mundo. Entonces, en función de si empatizamos y somos conscientes de que no estamos solos, se nos suele considerar buenos, porque estamos teniendo en cuenta la comunidad. Mientras que cuando alguien es egoísta y está más aislado, se suele considerar que sus acciones son malas, porque de alguna manera son negativas para el colectivo. Creo que es un poco como se ha establecido qué es lo bueno y qué es lo malo, en función de comunidad o... Claro, de mirar lo mejor como la Bueno, o especie. sea, creo O... no. Lo hemos visto un poco así. Y el cristianismo pues nos ha llevado a eso, a cuida de la comunidad porque eso es lo bueno. No mires hacia ti porque eso es lo malo. Enrique, por favor, aporta. Dime que estoy equivocada. Algo. Te lo estamos pidiendo, Enrique, por favor. Llévame la contraria. No, en serio. No, en este tema creo que estamos bastante de acuerdo. O sea, yo lo que diría, has preguntado, ¿no? ¿Cómo podemos calificar algo de bueno o algo de malo? Yo diría que si tú tienes en cuenta que los seres humanos somos como seres como que tenemos, podríamos hablar de esta manera, como que tenemos varias dimensiones o tenemos diferentes inclinaciones de distinta cualidad. O sea, que unas inclinaciones son mejores que otras, son más planificantes, más realizantes que otras. De algún modo podríamos decir que cuando uno prioriza por hablar en términos platónicos quizás también, cuando uno prioriza las pasiones inferiores a las pasiones superiores, pues eso como que uno ya se está como haciendo daño a sí mismo porque no se está dando todo lo bueno que se puede dar, ¿no? Y en este sentido hablaría yo un poco, y también un poco con Aristóteles, en el sentido de que el ser humano está como orientado a un fin o a una serie de fines que tienen una distinta jerarquía entre sí, y que cuando uno no
no actúa de modo que guarda esa jerarquía, el tipo de ser humano en el que se está autoconvirtiendo no es como la mejor versión en la que podría convertirse, ¿no? Diría un Estoy poco eso. pensando, así por seguir uniendo cosas, con lo de las bajas pasiones, que estaba pensando en Kierkegaard de repente, ¿no? Como él dice, no, mira, la vida del esteta, mal, no se puede estar viviendo la vida padre, porque eso mal, te aleja de la fe, te aleja de lo bueno, o sea, constantemente siempre se ha visto que lo que es bueno para el cuerpo no es bueno para el ser humano. Y a mí eso, cuando llegó Nietzsche, dije, ay, por Dios, gracias por dejarme el placer. O sea, nunca han intentado, bueno, Aristóteles más o menos equilibraba, porque decía, bueno, virtudes éticas, dianoéticas. Sí. Aristóteles trató de equilibrar la cosa, pero... Es el equilibrista por antonomasia, Aristóteles. Claro, Aristóteles venía ahí a equilibrar, pero luego llegó, bueno, pues amigos de la escolástica y dijeron, no, todo lo del cuerpo malo. Y luego Kierkegaard, todo el mundo era como el cuerpo mal. Entonces, creo que no tiene tanto que ver con si te lo pasas bien, con cómo se lo haces pasar a los demás. Que, por ejemplo, una de las cosas que pasa ahora es el rollo Tinder de usar a las personas casi como vibradores. Entonces, ahí lo malo no es que lo estés pasando bien, sino que no estás teniendo en cuenta al otro. Entonces, yo creo que la bondad o la maldad tiene más que ver con el otro. Justo eso es una de las cosas que a mí más me impactó de Nietzsche también, como esa crítica al platonismo despreciador del cuerpo, ¿no? Y justo ese es un punto en el que a Nietzsche no le gustaría que se lo dijeran, pero en el que Nietzsche era muy aristotélico. Sí, es que yo soy amante de Nietzsche y de Aristóteles, porque Nietzsche es un Aristóteles borracho, ¿sabes? Exacto. No, es verdad. A ver. Sí. No tengo manera de explicar las cosas, pero Nietzsche es como que se ha ido un poco de madre, pues se ha tomado unos cuantos llagas de más, y Aristóteles pues todavía no. Entonces, uno es todavía prudente y el otro es lo mismo, pero un poquito desfasado. Y entonces a mí, pues yo llevo a Nietzsche cuando me quiero desfasar y a Aristóteles cuando me dice, tú, frena. Pero a mí me parece que los dos tienen muchos puntos en común. Lo de equilibrar, lo dionisíaco y lo apolíneo, pues es que es lo mismo, es otro equilibrador. Sí. Me alegra no estar sola y que lo hayas dicho tú solo. O sea, lo has dicho tú y yo he dicho gracias. Sí. No, y en ese punto de crítica a Platón, claro, Platón sí que tiene como ese punto de... O sea, para Platón el hombre es el alma y ya está. Ya está. Y Entonces además el alma solo hace una cosa, prisión, el alma claro. tiene que razonar. Exacto. O sea, ni siquiera es que el alma pueda hacer cosas. No, el alma está para pensar y ya está. Sí. Y en cambio en Aristóteles tú tienes ya... No, a ver, el hombre es el compuesto, es alma, pero es cuerpo, también es razón, pero es sensibilidad, ¿no? Y entonces tienes ahí como esas dos Con dimensiones. saber qué es el bien no te vale. O te pones a aplicar, ¿sabes? O te pones a generarte hábitos. Pues eso, tú no puedes decir que es una chica fitness porque te ves vídeos de fitness y sabes cómo hacer las sentadillas. O te pones a hacer sentadillas o no eres una chica fitness. Y eso pues nos lo decía Aristóteles y lo mismo pasa con el ser bueno. No basta con saber ser bueno es pensar en los otros. O ser bueno es, no, te pones a ser bueno o no lo eres. Y para Platón es que valía simplemente con saber lo que era ser bueno. Wow, creo que se puede sacar un tuit interesante de esta última reflexión tuya. Está guay. Creo que podemos coincidir... Sí, perdón. No, nada. Digo que creo que podemos coincidir, por lo que veo, en que no es solo, el ser humano no es solo la biología. Como tampoco es solo lo racional, tampoco es solo la biología, ¿no? Entonces, igual ahí sí que tiene un poco más de sentido hablar de que alguien lo está haciendo bien o mal a pesar de sus instintos, ¿no? Podemos coincidir ahí por lo menos, no sé qué pensáis. O sea, yo lo que no reduciría los instintos a lo biológico. Ajá. O sea, yo creo que, bueno, yo hablaría más de tendencias y en este sentido creo que el ser humano tiene tendencias racionales, o sea, la razón también tiene una orientación, yo creo que tiene la orientación a la verdad, ¿no? O sea, está esa tendencia racional también del ser humano, de intentar buscar el conocimiento, buscar la sabiduría, buscar la verdad. Claro, yo a eso no lo llamaría una tendencia o un instinto biológico, pero sí que no deja de ser un deseo natural, o que yo consideraría natural. Yo creo que no lo llamamos biológico porque queremos pensar que somos diferentes a los animales. Es algo que seguimos deseando a toda costa. Entonces,
diferenciamos nuestra manera de pensar porque tenemos un lenguaje que nos permite hablar de verdad y de conocimiento y todo eso, y nos queremos de alguna manera diferenciar, pero yo creo que forma parte, lo que he dicho antes, de necesitamos verdades para tener certezas para movernos. Entonces creo que forma parte, dicho de algún modo así, de nuestra programación, ¿sabes? Si no estuviéramos programados para ser racionales, no sobreviviríamos. O no de la misma manera, por lo menos. Bueno, de la misma manera, seríamos más como un gatito que no sufriríamos como los Dasein de ¡ay, vamos a morir! ¿Sabes? Pues estaríamos más al placer carnal, seguramente. Si no tuviéramos la parte racional, estaríamos más, pues como hacen los gatos, comer, dormir, comer y ya no voy a seguir diciendo Claro, mucho. eso es lo que yo diría, que justamente al tener ese tipo de capacidades, o sea, al ser seres racionales, al poseer la razón, tenemos otros deseos que no son los deseos meramente no solo... animales, por decirlo así, ¿no? O sea, en ese sentido yo sí que diría que algo diferente es a los animales. Sí, tenemos algo diferente, pero está relacionado con cómo estamos hechos. Es decir, negar que al final pensamos... Sí, claro. Entonces, no quiero desligarlo tanto de la biología en ese sentido, pero era solo la puntualización. Está guay. Voy a decir algo. Ya se me olvidó. Continuad, ya me vendrá. No, seguimos. Mencionabais ahora a Nietzsche, quizá podemos seguir con algo que un poco tiene que ver. Vale, vamos con otra frase y luego espero que veáis un poco la relación. Nosotros encontramos relación a todo, tú no te preocupes. Para eso os traigo, porque si no... Vale, otra frase. Yo he venido a contar mi propia historia, a liberarme de las cadenas que los hombres y sus dioses han construido. Matar a Dios es reconstruir una historia nueva, es crear una verdadera humanidad en la que yo ya no soy un jodido ser de segunda. Esta es Nerea, esto la he escrito de Nerea. ¿Esta es mía? ¿Tú qué piensas? Pues yo no la recuerdo. Pues sí, es tuya, es tuya. He quitado una cosa a propósito, que es a liberarme de las cadenas... No, o sea, también, pero a liberarme de las cadenas que los hombres y sus dioses han construido para nosotras. Y lo quité para que no fuera... Ya me acuerdo qué texto es, porque era en relación a Simone de Beauvoir y al mito de la feminidad. Ya me acuerdo. Además recuerdo la que está, que es una chica de espaldas con una cazadora, yo creo que es. No, o la de las manos tocándose, no sé. Creo que es la chica de espaldas. No sé. Sí. Pero sí era en relación a Simone de Beauvoir y el mito de la feminidad. Sí, le saqué eso porque si no era un poco obvio. O me parecía un poco obvio, vaya. Pues claro, como lo estabas diciendo en masculino y no, pero de verdad que aún así no lo asociaba conmigo en absoluto. Ya veo. Pues, Una escribe el estado nietzscheano y luego no se acuerda. Claro, me recuerda un poco a Nietzsche, ¿no? De matar a Dios, Dios ha muerto. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? De que según Nietzsche, pues la moral cristiana, o como de la forma en la que lo veía Platón, bueno, cristiana porque creo que se centró bastante en la moral cristiana, era un poco la moral de los débiles, de solo lo racional interesa, como decía Platón, el cuerpo es malo, y no sé, como en tu último o penúltimo vídeo, un poco como Glaucón en la República, ¿no? Del anillo de Giges, sí. Exacto. Y creo que Nietzsche sustituye un poco la moral de un ser supremo, Dios, por un ser supremo, el superhombre, ¿no? Y se entendía antiguamente que pues, con Dios los valores morales se recibían y con Nietzsche, con el superhombre, se crean, si no me equivoco. Sí, van por ahí los tiros. Ok. Sí. Pues... Sí, con Nietzsche es lo que pasa, ¿no? Que lo puedes interpretar muchas veces como de dos maneras y las dos pueden que sean válidas, ¿no? Entonces, pero sí, más o menos creo que sí que va por ahí. Vale, pues... En lugar de... Sigue un poco a Nietzsche, digo a Kant, en el sentido de que somos autónomos, de que nosotros mismos nos damos nuestros valores. Y en cierto sentido también tiene que ver con Aristóteles, que es hay que ser virtuoso y como creándose a uno mismo. Entonces, ¿estamos de acuerdo en esa explicación de Nietzsche, Enric? Sí, lo único que creo que Nietzsche tiene también, pero bueno, estarás de acuerdo tú también, todo el tema del vitalismo, o sea que para Nietzsche sí hay un valor supremo que viene dado que es la vida, ¿no? O sea que entonces en ese sentido, si tú creas unos valores que no potencian la vida,
tu vida, eso es malo, ¿no? Es Claro. esclavitud, debilidad, enfermedad, decrepitud, ¿no? Ya, y lo decía un pobre hombre que estaba siempre enfermo. Exacto. Ojo, Sí, que sí. yo también, o sea, yo tengo fibromialgia, o sea, que estoy siempre enferma también, y también soy muy vitalista, pero creo que va un poco en relación de la necesidad que tenemos de realmente, de lo que nos gustaría. Sí. Sí, pues teniendo en cuenta esta interpretación, porque Sí, Nietzsche hay que es respetarle, no sí, hay otra. pues, teniendo en cuenta esta interpretación, ¿creéis que la moral se crea o se descubre? ¿De dónde nos viene el sentido del bien y del mal? Aquí igual volvemos a tener las discrepancias del principio, así que va a estar guay. Nerea, si quieres Di tú, empezar. Nerea, El di eterno tú. retorno, cerramos el ciclo. Pues se crea. O sea, es decir, que no hay más que verlo. Lo que pasa es que sí que lo que veníamos diciendo, hay una cuestión de tendencia y en este sentido sí creo, no en el imperativo categórico de Kant, de sentimos el deber como metido por... Es que el deber de Kant es muy desesperante, pero sí la sensación de que para sobrevivir tenemos que tener o sea, tenemos como un chip metido o una especie de programación de tener en cuenta al otro y la moral nace por tener en cuenta al otro. Entonces, pero ahora, ¿qué decisiones se toman? Pues ya no sé hasta qué punto vienen predefinidas con el imperativo categórico. Yo, claro, yo diría que se descubre. Adelante. Porque volvemos a estar en ¿Pero los... de dónde se van a descubrir? ¿Cómo se descubre? Coméntanos. Esto O me sea, fascina. Lentamente. pero, entonces, ¿qué dirías, Nerea? O sea, por ejemplo, ¿te identificarías con la expresión relativismo moral o no? ¿O no sería algo que...? Con el relativismo lo llevo muy mal. O sea, en cierto sentido yo me siento socrática en el sentido de vamos a definir bien las palabras y vamos a ver qué decimos con la idea de bien. Pero también en ese sentido soy como un poco analítica, de me gusta saber lo que significan las palabras, pero no creo que la palabra luego tenga una idea o una verdad, sino tú y yo vamos a llegar aquí a un acuerdo y es que la verdad es verde. Pues tú y yo tenemos esa aceptación y nos vale para movernos. Y si yo digo verde es lo mismo que si digo verdad, si digo verdad es lo mismo que verde. Claro, Pero entonces, claro, no... O sea, no Entonces dirías, creo por que lo ejemplo, ponemos que... en común entre nosotros, pero habrá que poner las cosas con sentido. o sea, no dirías que es algo objetivo en el sentido último de esta palabra, sino que es algo de entre dos personas hay esa aceptación y ya vale. Entonces no hay cosas que sean... En la humanidad hay una aceptación que a mí, o sea, a mí, por ejemplo, cuando el hecho de que estén los derechos humanos, me parece el imperativo categórico que hemos aceptado. Pero podríamos habernos inventado otros derechos humanos. Igual que nos Vale. podríamos haber inventado otra Claro, constitución. sí, pero entonces no dirías, por ejemplo, o sea, tú no dirías que en esa época en la que decías que se trataba mal a las mujeres o no se las consideraba seres humanos, no dirías que eso estaba mal, sino que simplemente era su cultura y ya está. Pues igual que aquí estamos matando toros y matando animales y no nos parece mal tenerlos Claro, asesinados para comérnoslos. pero entonces no está mal. O sea, no dirías que está mal, ¿o sí? Bueno, lo que es, a ver, O sea, a día de hoy, ves- a ver, hay una cosa que hay que tener en cuenta y que yo sí que creo y es que hay que saber leer las cosas en su contexto y fuera de su contexto. Si nosotros estamos viendo Friends, ahora vemos unas cosas más machistas que la leche y en aquel momento no nos llamaban la atención. El hecho de ser capaces ahora de decir, oye, pues esto me parece mal, me parece un avance por nuestra parte. Sí, es que justo quería hacer esa pregunta. Si te parece que hay un avance, un progreso, dirías. Es como que estás comparando las dos cosas. Creo que se puede hablar de progreso cuando hablamos de, aquí estoy muy hegeliana, de conseguir libertades. Vale, En ese sentido parece sí bien. creo que hay un progreso. Cuando hablamos de conseguir mayores libertades y mejor entendimiento como comunidad de humanos. Sí, me y ahí valdría, pero no perdón. crees que estarías, bueno, di. Sí, perdón, mi punto es, si estás comparando
dos cosas, en este caso dos culturas, y dirías que una es mejor que la otra en el sentido de ahora estamos haciendo las cosas bien, antes no, es como que estás implícitamente, como yo lo veo, es que estás comparando las dos cosas entre sí y diciendo, vale, esta es mejor, es un progreso moral, entonces objetivamente está bien, no depende solo de la época. No sé cómo lo ves, porque yo lo interpreto así. No sé cómo lo explicas tú. Sí, sí, o sea, entiendo dónde están todas mis contradicciones, pero es que soy hija de una época un poquito complicada, vamos a Sí, sí, sí. asumirlo, ¿vale? Entonces, la posmodernidad es todo menos sencilla. Y más si yo quiero no ser posmoderna, entonces entro en contradicciones de manera muy, muy bestias. Yo no puedo creer de verdad que existan las leyes morales y que las vayamos inventando, pero sí creo que como seres humanos estamos programados para, en este sentido hegeliano, ser libres o sentirnos libres, nadie quiere ser esclavo, o sea, nadie desea por naturaleza trabajar en el Burger King. A ti cuando te preguntan, ¿tú de mayor qué quieres ser? Pues trabajador del Burger King no te sale nunca. Entonces, por naturaleza, por nuestras tendencias o por lo que sea, buscamos la libertad y en una visión aristotélica, el ser felices, ¿sabes? Nuestro espacio así para desarrollarnos como seres humanos. Eso es lo único que sí creo, digamos, que viene de serie con nosotros. Y en ese sentido, pues cada vez que conseguimos más circulito para ser cada vez más libres y más estupendos, pues es maravilloso. Por eso creo que al final todo depende de conseguir darle espacio al de enfrente. Sí, Pero Enrique, no porque sé si quieres... venimos programados para querer espacio. No, claro, yo iba a insistir un poco en eso, que, o sea, lo que a mí me da la sensación es que si uno dice que hay un valor que es el de conseguir más libertades, ahí ya estás afirmando un valor objetivo, un valor moral objetivo, Sí. ¿no? Entonces, claro, eso es algo que de algún modo implícitamente estás asumiendo que lo estamos descubriendo, que es independiente de nosotros, de nuestros deseos y de nuestras convenciones, y que si no estamos a la altura de ese estándar es que estamos fallando en corto, ¿no? O sea, estamos mal. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el realismo moral, o sea, la tesis de que sí que existen, o sea, de que la moral se descubre y no se crea, o de que hay verdades morales que se pueden descubrir, Hombre, no me tiene todos parece esos más problemas bonito. que sí. O sea, me ¿Qué quieres parece más decir? bonito o me parece, o sea, me parece mejor, pero a mí como persona, es decir, porque creo que nos va a ser mejor sociedad si aceptamos que existen unos valores universales. Pero me cuesta creer en ello. Otra cosa es que yo, pues como soy muy utópica y muy maravillosa, pues quiera creer que de serie venimos con el queremos espacio, pero ¿quién me dice a mí que eso viene de serie y no es porque nos han enseñado a ser así? Porque hemos dicho que todo viene por educación, entonces igual de repente consiguen educarnos a todos para que queramos ser autónomos, que es la hostia ser autónomo. Y pongo ese ejemplo, de repente ahora todo el mundo quiere ser autónomo, influencer, no sé qué, y esto esto es insufrible, es decir, no es la panacea. Y se ve que nos han vendido la moto. Entonces, y somos todos casi esclavitos del asunto, y en Byung-Chul Han lo cuenta muy bien. Sí, Entonces, ¿realmente queremos espacio o nos educan para querer espacio? sí. Mi punto de vista en este también, ahora voy a meter mi punto de vista también. Claro, claro. Es que, a pesar de que, por ejemplo, yo pienso en nuestros padres. Nuestros padres nos enseñan muchas cosas. Entonces podemos hacer un paralelismo con nuestros padres y la sociedad. Que la sociedad pues, nos educa de cierta manera, nuestros padres nos enseñan ciertas cosas de cierta manera. Y creo que hay ciertas cosas, como yo lo veo, que simplemente son convenciones sociales. Nuestros padres nos enseñan cuando coges el coche a ir por la derecha, porque si no, pues tienes un coche de frente. Pero también nos enseñan otras cosas, como que, no sé, 2 y 2 son 4, que no es simplemente una convención, es, como yo lo veo, es la forma en la que descubrimos la realidad, ¿no? En la realidad 2 y 2 son 4, objetivamente y universalmente.
Y aunque eso sea enseñado por nuestros padres o descubierto de alguna otra forma, creo que podemos decir que eso es objetivo. Sin embargo, una convención social puede ser aquí así, en Inglaterra de otra manera, y en cualquier lado de otro sitio. Quiero decir, porque nos lo hayan enseñado, creo que no implica que sea subjetivo. No sé si veis por dónde voy. Sí. Claro, sí, es que yo diría como que no, o sea, que puedes un poco combinar las dos cosas, o sea, que puede que haya cosas que sean convenciones que tengan su base sencillamente en un acuerdo, pero luego tiene que haber otras cosas que no sean así, sino que sean naturales o que vengan dadas, ¿no? Porque de otro modo, o sea, si nos decantamos hacia un relativismo moral como muy fuerte, o sea, a mí me parece que eso tiene como muchos problemas. O sea, por ejemplo, el tema de que no puedes, en un relativismo moral no puedes estar equivocado. No, es que yo el relativismo lo llevo fatal, ya te lo he dicho. Claro, por eso. Entonces, un punto de realismo, de pensar que, bueno, pues quizás como dice Aristóteles, que a través de la razón práctica, ¿no? Pues aprendemos prácticamente nuestra naturaleza o nuestra esencia y sus distintos fines, y ahí vemos que hay cosas que nos hacen bien y cosas que nos hacen mal, cosas que nos hacen mejores y cosas que nos hacen peores, ¿no? Yo estaba pensando otra vez en mi fetiche, en Nietzsche, que dices, vale, si la moral se descubre, ¿por qué es tan diferente la moral que propone Nietzsche de la que propone Platón? Que se parecen lo que un huevo a una castaña, y las dos somos a día de hoy capaces de entender de dónde vienen y por qué son como son, y no tienen nada en común. ¿Qué hacemos con eso? Ninguna, o sea, ¿cuál es mentira y cuál es verdad? Sí. ¿O cuál está bien y cuál está mal? Porque Nietzsche lo que hace es decir, la moral de los esclavos a la mierda, la de los otros, la de los señores, ¡pum! Y le da la vuelta. Y a día de hoy creo que estamos más de acuerdo con la moral de los señores que con la de los esclavos, porque de hecho, pues en fin, lo acabo de decir, que no nos apetece mucho estar. De hecho, se ha notado en la pandemia que para una vez que teníamos que depender de la moral esta cristiana de cuidar de al lado, se les ha olvidado a todos. Porque estamos ahora con un relativismo, con mi verdad, y además sumado con las fake news, que ya cada uno quería creer lo que creyese, de me están engañando con el virus, y hacían lo que les viniese bien a ellos. Claro, y mi punto es, ¿eso te parece mejor que cada uno haga lo que le dé la gana sin mirar por los demás? ¿O te parece mejor que...? Y he dicho la primera, somos animales sociales. Sí. No podemos vivir sin sociedad. Sí. Y a partir de ahí eres bueno si eres consciente de la sociedad, y eres malo si no eres consciente. Pero es que y eso es bueno para ti, porque tú estás dentro de esa amalgama de gente, y lo hemos visto ahora con la pandemia. Sí, pero ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, ahora en la pandemia? Yo puedo, bueno, ahora ya no, porque estoy en fase 2 aquí en Galicia, pero... Ya acabo de pasar a la 1. Pues bueno. Con la calma, vamos. ¿Qué pasa si yo al principio, cuando teníamos que estar todos confinados, imagínate que, pues como mis padres tienen una empresa y a ellos les interesa abrir la empresa porque a nuestra familia les interesa tener el dinero para poder subsistir, pero al resto de la sociedad, mirando en el resto de la sociedad, no les interesa que mis padres abran la empresa. Entonces, ¿qué podríamos decir que es mejor? Si se puede, porque a lo mejor no se puede. Pero mi pregunta es, ¿se podría decir que es mejor quedarse en casa a pesar de perjudicarte a ti mismo por el bien social? ¿O simplemente puedes decir que es una de las dos opciones? Escoges o esta moral o te basas en la otra. ¿Puedes comparar una y la otra y decir, pues esta es mejor por X razones? ¿O simplemente esta es una opción y esta es la otra? Haz la que quieras. Enrique, ¿soy la única que está viendo el dilema del tren? ¿Del tranvía? Es que es, No, claro. Si nos lo explicáis, guay, porque... Explícalo, Nerea, explícalo. No. Además, es invento de una filósofa, además. El youtuber que explicas eres tú, yo hago otras cosas. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero no a contar otras cosas. No, este es, es un dilema que planteó Philippa Foot, que es una filósofa aristotélica, si no me equivoco, que lo planteó como crítica al utilitarismo, que luego, paradójicamente, los autores utilitaristas se lo han como apropiado
para utilizarlo como un ejemplo clásico de razonamiento utilitarista, ¿no? Pero la idea es que si tú estás en la mitad, en las vías de un tren, y ves que viene el tren y en una vía hay 5 personas atadas y en la otra vía solo hay una, y tú tienes la posibilidad de cambiar al tren de vía, ¿qué tendrías que hacer? Si darle a la palanca y entonces que muera solo una persona, o que mueran, o no hacer nada y que mueran las 5, ¿no? Ese sería como el dilema. Claro, pero empieza así y luego te dicen, vale, ¿y si esa persona? Porque normalmente la gente diría, bueno, pues giro y mato solo a una. Pero cuando llega la fiesta es cuando te dicen, bueno, ¿y si esa una es tu madre o tu padre? ¿Qué harías? Claro. Entonces ahí es un poco la pandemia que estamos teniendo ahora, de salvo... Pero claro, el problema es que lo que no nos damos cuenta, por intentar salvar a nuestra familia, es probable que terminemos atropellando a los 5 siguientes. Y que, pues, o sea, quiere decir que atropellemos a 5 y luego al final nos llevemos o sea, que sea un círculo así. Al final nos llevemos todos a todos por delante. Porque lo que nos pasa es eso, que somos como eslabones. Y pensar en pequeño es no pensar en toda la cadena. Y por una vez, con la pandemia, tenemos que pensar en toda la cadena. Que si la rompemos, se nos rompen nuestros propios eslabones familiares. Entonces, por una vez, pues dices, tengo que atropellar a mi madre para que el tren siga funcionando. De una manera desagradable. Luego hay otras... O sea, al final puedes abrir la empresa más tarde y que pedir ayuda de otras maneras. ¿Sabes? Que siempre sí. hay... En la práctica sé que hay más cosas. Era plantear un poco el dilema del tren, que ahora no. sé que es un poco como es. No sé si querías decir algo, Enrique. Sí, no, luego que hay otras versiones más escabrosas incluso del ejemplo. Sí, yo he decidido dejarla en esa, que me parecía suficiente. Pero si quieres seguir sumando, suma. No, es que me parece curioso porque o sea, has dicho que la mayoría de gente tiraría de la palanca para que muriera solo uno y no los 5. Y esto es así, o sea, se han hecho estudios y la gente normalmente escoge que muera una sola persona y no las 5. Pero luego si se lo planteas de otra manera, en plan, tú estás encima de un puente y ves que llega el tren y hay 5 personas en la vía y contigo hay una persona muy, muy gorda, pero muy, muy gorda, que tú sabes, tienes la seguridad que si la empujas a la vía, parará el tren. Esa persona se va a morir, obviamente, pero parará el tren y las otras 5 no se van a morir, ¿no? Entonces, ¿lo harías o no? Y la situación, que es formalmente la misma, pues la gente no lo haría. O sea, la mayoría de gente no lo haría. En cambio, la situación es la misma. O sea, estás haciendo lo mismo en ambos casos. No estás haciendo lo mismo. Porque en uno estás en el tren y sí o sí tienes que tomar una decisión. En la otra estás como espectador y como espectador no eres tú el que tomas ninguna decisión. En la del tren estás como espectador también, pues estás como fuera y tienes que tirar de una palanca. O sea, estaba pensando más en... O sea, otra versión sería... Vas dentro del tren, de hecho, en la serie de... ¿Cómo se llama esta? La de The Good Place, sí. sale esta escena, es maravillosa. De hecho, Sí. Es que es muy escabroso para decir maravilloso, pero sale en la serie y se ve eso, como tienen que... O sea, están dentro del tren. Yo creo que no es lo mismo estar dentro y tener que tomar una decisión mientras estás dentro que mientras estás fuera y lo ves desde fuera. Yo, estando dentro, nunca lo he pensado, pero así a bote pronto diría que sí. O sea, no es por llevar la contraria, que parece que quiero llevar la contraria todo el rato. Nada. Tú me habías dicho que te caía... Esto ha estado muy bien porque al comienzo he dicho, ¡jo, qué ilusión! Me hace estar con ella, tal. Era todo una parado. Era cuando no lo veía nadie ahí se dice cualquier cosa. Sí. En fin, dime, a ver. No, que yo diría que sí que es la misma situación, aunque estés dentro del tren. No, yo creo que no lo veo. Lo tendría que pensar más. Yo siempre lo había pensado como que en las dos situaciones estás fuera. O sea, no me parece que añada nada estar dentro más que quizás... Pues porque estás en pleno movimiento. Es que eres... Sí. Y en los dos casos. Más urgencia, pero... Claro, el efecto urgencia a mí me afecta. Mientras que si estás desde fuera, el efecto urgencia, dices, nadie sabe que yo podía haber salvado el tren.
Claro, Pero si estás dentro, es que es tu responsabilidad. claro. Pero No, desde claro. fuera, creo que ahí tiene que ver la responsabilidad frente a los demás. Sí. Ujú. No, claro, todos estos factores, o sea, creo que podrían añadir en plan, o sea, podrían sumar peso a lo que acabas haciendo, pero no creo que añadan nada a lo que tendrías que hacer. ¿Sabes? Ese Mm. es mi Ya, punto. pero yo Pero no bueno, sé, o sea, el que tú te... Yo, sinceramente, yo nunca sabría tener una certeza absoluta de que si yo tiro a alguien por un puente, para el tren. no, Entonces, claro, no. No, pero se asume, se asume. por mucho que me digan, tienes la certeza, digo, mira, yo no puedo hacer cálculos, Es ¿sabes? muy gorda la persona, es súper gorda. O sea, Bueno, primero que con mi peso tirar a una persona gorda va a ser que no, que caigo yo antes que la gorda, ¿vale? Entonces, pero aún así es la sensación de no tengo la certeza, no la tengo. Mientras que de la otra es que sé que sí o sí voy a pasar por una de las dos vías. A mí ya. por mucho que me digan, tienes la certeza, yo es que no la tendría. Y al Bueno, final, ¿qué trata 6? si me permitís, volviendo un poco a la Sí. pregunta, Sí, 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 perdón. por si queréis, yo os pregunto, y entonces intentar dejar vuestra postura clara en poco tiempo. Vale. Eh, ¿De dónde creéis que nos viene el sentido del bien y del mal? Y si queréis, analizando estas, pues, ¿cómo se digan? La movida esta del tren, ¿creéis que es objetivamente... perdón, vuelvo a empezar. Si alguien tuviera la posibilidad de salvar a todo el mundo, ¿creéis que es objetivamente mejor que dejar morir a alguien en esa paradoja del tren o como lo queréis llamar? Y relacionándolo un poco como de dónde creéis que nos viene el sentido del bien y del mal, si es objetivo o simplemente es dependiendo de X circunstancias. Enrique, puedes empezar. Sí, por responder a lo del tren, o sea, yo lo que diría es que nunca es bueno eh, causar deliberadamente la muerte del inocente. Eso es lo que diría. Uh-huh. Entonces, con ese principio, por eso decía que no, en esa situación parece que siguiendo ese principio lo moralmente correcto es no intervenir, o sea, Claro. no hacer nada, ¿no? Entiendo que es controvertido, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. o sea, se han escrito, vamos, se ha escrito un montón sobre estos temas. Entonces, respecto de la pregunta de cómo conocemos lo que es bueno y lo que es malo, yo creo que va un poco en la línea de lo que he dicho antes, que, o sea, como que nuestra razón, que es eso que nos hace seres humanos, tiene como una dimensión teórica, pero tiene también una dimensión práctica. O sea, que la razón se puede aplicar a la acción. Entonces, en ese aplicarse a la acción, como que a través de la razón podemos conocer nuestra naturaleza o nuestra esencia, como queramos llamarlo, sus fines, o sea, sus distintos fines, y entonces orientar nuestra vida para poder acertar mejor en ese fin o esos fines, ¿no? Que no quiere decir que siempre lo conozcamos claramente, que siempre que sea una facultad infalible, Uh-huh. pero que sí que creo que hay esa facultad base, creo que sí, que esa sería como la manera en que yo lo explicaría. Creo que se puede diferenciar a lo mejor en un sentido ontológico y en un sentido epistemológico, ¿no? Claro, Epistemológicamente podemos fallar, podemos no entender bien, asumiendo, claro, que tu punto de vista es que hay una moral objetiva externa a nosotros. Entonces, creo que en el sentido ontológico es asumiendo que existe una verdad moral objetiva, ¿de dónde nos viene? Porque epistemológicamente podemos fallar como seres humanos y por nuestros métodos podemos no conocerlo, pero ontológicamente es como del sentido del ser en sí mismo. ¿Cómo podemos saber de dónde viene eso, asumiendo tu postura? Nerea. No, 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 es tu postura. Responde. Es decir, Sí, tú has dicho, hay una moral que tenemos que conocer y sí, dónde está sí. esa moral que yo la vea. Sí, ¿Dónde, esa es la dónde está Sí. pregunta. esa moral que yo la vea? ¿Dónde Ah, está la contaminación? Esa es la sí. pregunta. Yo creo que, o sea, yo por distinguir,
creo que, o sea, por dejarlo claro, creo que hay como dos preguntas que en cierto sentido son lógicamente independientes. O sea, una es si hay alguna verdad moral objetiva y Exacto. otra es de dónde viene. O sea, podemos responder que sí a una y que no lo sabemos a la otra y tan panchos y nos vamos a casa. No. Las verdades de dónde vienen. Pero... Es decir, yo he relacionado la verdad con el lenguaje y he dicho, la verdad nos la inventamos nosotros para sobrevivir. Yo ya he dicho de dónde vienen mis verdades. Otra cosa es que no crea y que creo en la verdad. Es decir, Sí. no me vale decir mi verdad o mi punto de vista, creo en una verdad. Yo ya he dicho de dónde viene la verdad. No me puedes tú decir ahora que se puede no contestar a de dónde viene la moral y de dónde viene la verdad. No sé, no. Por hacer Entonces, por hacer si un me resumen, el uno está sí, esquivando un poco y la otra está un poco contradictoria. Si estoy acertado... No, yo no estoy contradictoria. Yo estoy diciendo que la verdad la construimos como nosotros como seres humanos y que ahora mismo pues tenemos una serie de verdades. Y yo, Sí. la verdad aristotélica de vamos a ser virtuosos y tenemos una razón, que es un poco lo que tú estás contando. Es decir, yo asumo la misma postura que tú en el sentido de vamos a conocer una serie de valores que nos vienen bien para nosotros como seres humanos, y vamos a ser virtuosos y tú, que es lo mismo que vienes a decir tú, pero yo te digo, pero es que esa verdad hay que tener en cuenta que no ha venido Dios y ha dicho, uy, te la pongo, o tenemos el imperativo categórico de Kant metido así a capón, no sabemos cómo. Yo te digo, la verdad nos la hemos inventado nosotros, con Claro, nuestro y mi lenguaje, pero pregunta, tú me dices de dónde viene. mi sí, pregunta para ligar un entonces... poco, perdón, es que sí ligo sí, las dos cosas. Mi pregunta vale. para ligar un poco es, o sea, para ligar las, las dos posturas, es... ya se me fue. Claro, si la moral la crea el ser humano, ¿qué pasa si tú creas una y yo creo otra? Y eso ha pasado. Claro. Entonces, ¿por qué se pueden comparar y se puede decir realmente, objetivamente, que una es mejor que la otra o simplemente son distintas creaciones humanas? Entonces, no tiene sentido hacerse esa pregunta. Yo Entonces, es cuando he dicho que hemos construido como comunidad humana, es decir, que más allá de las diferentes sociedades, hay una cosa a la que todos los humanos hemos dicho sí, buena, y es los derechos humanos. Y esa es nuestra ley moral a la que todos nos hemos sumado. no todos, ¿eh? Bueno, no todos, pero Mm. ya, pero para eso está Amnistía Internacional y gente así que está diciendo, oye, esta gente no está siguiendo el código ético humano. Sí, Si de hecho, vinieran extraterrestres, a lo mejor pasaría un poco como la pandemia y nos ponemos todos en serio. Pero... si no me equivoco, de hecho, los derechos humanos salen a raíz del cristianismo, que toma su base moral de Dios. Y ahora me puedes decir en dónde me equivoco. Yo diría que es gracias a Kant y la Ilustración y sus cositas de kantiano autónomo de vamos a decir que no sea Dios el que me ha puesto los 10 mandamientos, porque no es Dios, no me tengo que regir por Dios, sino que yo mismo como humano, con la Ilustración y la razón esta maravillosa que tanto alaba Enric, pues descubro en la Ilustración cuáles son esos derechos inalienables y por eso aparecen los derechos humanos. Pero entonces los descubrió Kant. Mira, te has resuelto tu pregunta. Vale, ¿De vale. dónde viene la moral? La De descubrió Kant. Kant. Ok. De Kant. Enrique. No lo sé. Entonces, yo en una situación hipotética en la que alguien me forzara a responder a la pregunta anterior, Me hipotética, gusta ser ese alguien. súper, Responde. pongámonos en esta hipótesis descabellada, pues yo lo que diría es un poco lo que he dicho. O sea que... Pero que no me vale lo que has dicho. A ver, Ya, bien. pero yo te he dicho lo que... A ver, o sea, que nosotros que tenemos la razón y la razón se puede aplicar también a la acción y por medio de La razón práctica de Kant. actuar... Sí. Sí, bueno, más la de Aristóteles diría yo, pero sí, la razón ¿Tampoco práctica. te cae bien? ¿Cómo se Kant, llama Kant? bueno, dejemos este tema. Vale. Otro día hablamos de Kant. Otro día. Otro día. No, y entonces yo lo que diría es eso, que nosotros por medio de la acción
o sea, en la acción ya estamos de algún modo ejerciendo nuestra naturaleza y en esa misma acción estamos entendiendo también nuestra naturaleza, estamos entendiendo lo que somos. O sea, yo lo que diría es que, o sea, nosotros nos encontramos en el mundo arrojados, por decirlo así, con algo dado que es nuestra esencia, nuestra naturaleza, nuestras inclinaciones, y entonces con eso es con lo que tenemos que trabajar. Vale, el Dasein. Estamos arrojados y vamos a morir. Vale, con eso vamos a trabajar. Pero entonces, si trabajamos nosotros como seres humanos arrojados y somos nosotros los que todo el rato, ¿de dónde viene la moral? ¿No me estás dando la razón con que somos nosotros los que... No, en el sentido de que no es algo que tú te, no es algo que tú te inventes, sino que de algún modo te Estamos viene... en la razón de Kant, universal, el que crees que todos tenemos una razón, o sea, que todos compartimos una misma manera de razonar y una misma manera de razonar prácticamente. Razonar, o sea, razón práctica y razón teórica es universal. Sí, claro. O sea, sí, compartimos una naturaleza humana, que sería eso lo que nos hace humanos o lo que compartimos, y que eso es lo que nos viene dado. Ahí ya es, ¿de dónde te viene dado? Pues no sé, o sea, sinceramente. Te viene ¿De dónde dado, o viene sea, la biología? Pues del Big Bang. la biología. Bueno, sí, o sea, tampoco me parece que haya que ir como, que sea estrictamente necesario ir como mucho más allá para tener ese fundamento de lo que Entonces, yo la llamaría metafísica, realismo la moral. metafísica, el ir más allá, la ontología, el saber dónde venimos y No, la sí, verdad, nos da igual. no. No nos da igual, o sea, nos da igual para el propósito de dirimir lo que tenemos que hacer con nuestra vida, dirimir cuál es la vida buena. En cierto sentido, sí. O sea, yo no No, no es lo necesito mismo. para... No, porque no es lo mismo, véase mi caso, no es lo mismo pensar que hay verdades absolutas, o sea, o que hay una vida No, después de claro, la muerte, porque no voy a actuar igual si mi metafísica me dice que hay vida después claro. de la muerte y que tengo que seguir los 10 mandamientos. No voy a actuar igual si llevo la metafísica del artista de Nietzsche que si llevo la metafísica de Kierkegaard de no seas un esteta. O sea, el cómo uno mira el mundo afecta a cómo va a actuar en él. Y ahí tú también tienes, Claro. lo decías antes, de cómo razonemos será como Claro, hagamos no, la sí. práctica. Tienes razón. De la metafísica y el de dónde vienen las cosas no se pueden desligar de cómo actuamos en el mundo. ¡Viva la metafísica! Sí, creo que es un poco la idea también estaría de acuerdo. Pero claro, al final... Está de acuerdo contigo en algo. Está bien. Creo que es la idea un poco de cosmovisión, ¿no? De no solo Sí, lo que interpretas, sino que aquello que interpretas afecta. afecta a lo que Sí. vives, a cómo vives, a las Y es cosas un poco lo que prácticas. veníamos diciendo antes, de Mi cómo nos punto... eduquen afectará a cómo actuemos. Y Ujú. si nos educan con una metafísica o con otra, afectará a cómo estemos en el mundo. Mi punto era más bien que es una cosa que dice Aristóteles también, que, o sea, estrictamente hablando, no necesitas ser un metafísico para llegar a ser un hombre bueno o para llegar a ser un hombre prudente, sino que basta con el conocimiento práctico que tú tienes de tu propio ser, de tu propia naturaleza. Que luego tú, si eso lo quieres fundamentar racionalmente, sí que necesitas irte a la metafísica. Y en ese sentido sí que Nosotros creo... sabemos que Claro, sí, o sea, nosotros que se supone que estudiamos filosofía, lo que buscamos claro. son unos cimientos a partir de los cuales decir cómo nos movemos. Entonces, yo sí que creo que hace falta una metafísica, que de hecho es un poco como hemos empezado, de ¿existen verdades absolutas o no? ¿Creemos en un mundo platónico o creemos más bien un mundo de Nietzsche de esto es lo único que hay, es el terreno en el que jugamos y no te metas más pajas mentales? Y a Sí. partir de ahí, pues yo ya he terminado, si te vas a Nietzsche, pues termino con los estructuralistas, porque hasta que no matemos a la gramática no mataremos a Dios, y entonces pues yo estoy ahí un poco en ese... Sí. Yo lo único que diría, y que estás de acuerdo, es que, o sea, no es una dicotomía solo Platón-Nietzsche, sino que tienes también, podrías tener Kant o, mejor, Aristóteles, ¿no? O sea, que cuando yo digo que hay unas verdades morales y tal, no quiero decir que existan en un tercer reino, en el reino de las ideas y tal, sino que sencillamente que hay
que hay cosas que son objetivas acerca de nuestra naturaleza y que es así. Que No por eso los necesariamente que psicólogos exista. hacen estudios en los que miran cómo reacciona la gente ante el caso del tranvía, para ver si Claro. tenemos todo, o sea, si todos actuamos igual. Lo Ujú. que yo no sé es si eso lo han hecho solo con occidentales o con más gente o cómo va el asunto. Pues es una Porque buena cada vez pregunta. porque se ve muchísimo en que las cosas no son tan occidentales, white concept como tenemos. Pero es lo que digo, que a nosotros nos funciona el hecho de creer que los derechos humanos funcionan. Ujú. Y prefiero creer que los derechos humanos funcionan a decir, no, mira, es que como todo es relativo, entonces yo, dentro del paradigma que me ha tocado vivir, podía elegir el relativismo, el posmodernismo y el no sé qué, y yo hago como una especie de simbiosis y digo, una especie de perspectivismo, si queremos. Ujú. Asumo que todo esto está creado por nosotros, pero intentemos crear el mejor mundo posible, ya que nos Claro. ponemos. Esa es mi misión. Sí, lo que yo diría es que eso es un cóctel molotov, es muy inestable, o sea, teóricamente. O sea, como que me da la sensación que intentamos como mezclar dos mundos que son Te voy a contar una contradictorios. cosita, Hegel. Lo de mezclar mundos para que dejen de luchar entre sí y salga uno mejor, ¿qué tal? ¿Eh? Sí, pero la idea es Pues que ahí salga estamos uno todos mejor. diciendo, esto no me gusta, vamos a generar el cóctel molotov para pasar a la tesis, ¿no? La síntesis. Vamos a poner Sí, una síntesis. Pues es y la juntar síntesis, bueno, sí, sí es, tesis, antítesis, que es claro. el posmodernismo del caos y la relatividad, con las ideas estables de Platón. Vamos a juntar como es la Coca-Cola con el Smith, Mentos. el Los Mentos, mentos. y generamos una síntesis. Pues será inestable, pero salgamos un poco de la dicotomía esta. Claro, pero no es lo mismo hacer una mezcla de, no sé, em, patatas fritas con pollo, que queda guay, que Coca-Cola con Mentos, que es una explosión. Entonces, Claro, sí que porque está guay, es esa idea de vamos a desmontar un poco las cosas para ver qué sale, pero si no sale, creo que hay que desecharlo, no seguir metiendo Mentos en la Coca-Cola. No sé Yo si... oye, pero oye, se lía algo. Si tú metes agua con aceite, no se lía. Ujú. Sí, sí, sí. el problema, Entonces, al menos está pasando algo. claro, yo el problema que le veo es que, o sea, a mí me da la sensación que tú quieres realmente afirmar que tenemos que perseguir este objetivo, ¿no? El de buscar un mundo mejor y tal, pero al mismo tiempo el resto de cosas que estás metiendo aquí están como socavando la posibilidad de realmente sostener esto de No, manera racional. Y objetiva, sí, yo creo que sí. es que tu amor por la razón no lo veo tan exagerado. Es decir, os vuelvo a recordar que yo abracé a Nietzsche porque me dejó disfrutar de mi cuerpo. Mm. Entonces, creo que, volviendo a Nietzsche, parece como súper estrambótico, pero estaba haciendo lo mismo que Aristóteles, que no parece Mr. Prudente. Pues yo lo que pasa es que estoy haciendo una cosa así, pero en plena posmodernidad, que es el horror. O sea, intentar ser prudente en la posmodernidad, no sé si lo estáis viendo, que no lo está consiguiendo nadie. O sea, y cuando los políticos piden prudencia, pues a veces se les alaba y a veces se les dice que se vayan a tomar por culo porque no vale la prudencia. Es como, Sí. estamos en una época un poquito complicada para el equilibrio, pero yo no reniego de intentarlo. Yo nací en No, una época y, que Y no creo eso, no creo que la objetividad o el basar todo en la razón sea lo que nos vaya a salvar, sino que equilibremos todo. Y si hay que montar un Mentos Coca-Cola, pues lo montamos, pero al menos ha habido una conexión, ¿sabes? Ha habido una fusión y ahí se ha generado un elemento nuevo. Y mira qué divertido. A todos nos gusta verlo. Igual está cerca, no, pero verlo, bonito. Ok, Enrique, y si eso podemos pasar al siguiente tema. no, pasamos, sí, sí. ¿Sí? Pasamos, pasamos. Ok, ok. Vale, pues brevemente, hablando un poco de Nietzsche y tal, em, me interesaba mucho esta sí que la leí, aunque no entera, la obra de Más allá del bien y del mal. Y decía en un aforismo, que no me acuerdo cuál es, quien con monstruos lucha, cuídese de no convertirse a su vez en uno. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también este mira dentro de ti.
otra vez se puede interpretar de varias formas y os digo mi interpretación y si estáis un poco de acuerdo o me mostráis la vuestra. Mi interpretación un poco de esto es cuidado con ver al otro como un monstruo o ver solo lo malo en los demás, porque cuando intentas combatir el mal, ten cuidado de no convertirte tú en el mal. No sé qué es lo que veis vosotros con esto, pero esa es mi interpretación. Ahora vosotros me diréis. Supongo que es un poco de, si te acercas demasiado a la mierda, puedes acabar impregnado en ella. Pero lo que pasa es que él también lo hacía no de una manera hacia el otro, sino como introspectiva. El tener un poco el ten cuidado cuando te pongas a indagar sobre quién eres, puedes caer en un estado de, o sea, eso, de mierda. Vale. Sí, Nietzsche yo creo que era una persona que tenía muchos monstruos interiores, ¿no? Muchas cosas dentro, muchos abismos dentro. Y yo creo que ahí está hablando por experiencia, ¿no? Ojo con dedicarle demasiado tiempo al abismo porque te puedes caer por él y cuando estás no vas a en salir. estado de depresión y te quedas ahí estancado, luego no hay manera de salir, porque en fin, los abismos es una caída y luego no hay manera de salir. Y bueno, hablando de Nietzsche un poco, creo que no nos describe un problema intelectual. Bueno, Platón sí que nos describía solo un problema racional y tal, pero Nietzsche, como vimos un poco, pues el problema no era solo intelectual, sino que era algo, no sé si decir inherente, pero que por lo menos él creía inherente al ser humano. Y la penúltima pregunta de hoy es, ¿cuál creéis que es el mayor problema del ser humano? ¿O cuál creéis que es el problema principal del ser humano? Si es que hay alguno. La convivencia. Podemos hacerla tipo test si queréis. Al igual que es lo que me da, o sea, lo que me permite ser, es también lo que me molesta. O sea, un poco el yin y el yang, ¿no? De esto que me hace ser humano es lo que me hace... O incluso nos pasa con la vida misma, el hecho de, o sea, lo que nos gusta al mismo tiempo nos jode. La vida nos gusta, pero nos putea mucho. Entonces, y la vida nos gusta, pero sabemos que vamos a morir. Entonces nos gusta hasta cierto punto. Y nos gusta estar con gente, de hecho lo hemos visto en la pandemia, pero también odiamos a la gente, que también lo hemos visto en la pandemia. Entonces, creo que nuestro mayor problema es ser humanos, es decir, vivir y convivir. Sí, también es muy bonito. Sí, bueno, ya que Nerea has mencionado la convivencia con los demás, quizás también podríamos decir la convivencia con uno mismo, ¿no? O sea que eso también es algo que a veces que nos es un problemón, el estar solos, ¿no? No sabemos. Bueno, es que ya hemos dicho estar antes, solos. pero no ha sido en el directo, ¿no? Que nunca estamos solos, que siempre estamos con nosotros mismos. Bueno. Entonces, convivir con nosotros mismos es parte de la vida. Sí, lo que pasa es que me da la sensación que con nosotros mismos somos un poco más tolerantes. No. ¿No? ¿Crees que no? Pues déjame acabar y ahora me comentas tu visión. De cuando tú haces algo mal o que según tus propios estándares morales fallas o la cagas, eres un poco más tolerante de, bueno, no pasa nada, en realidad buscas algo. Y en el otro es como, este es un monstruo, este es un... lo que sea, ponle el adjetivo que quieras. Eso es como yo lo veo, pero coméntame tú, empieza Nerea que... A mí me pasa al revés. Cuando yo lo hago mal, me siento súper mal. Mira que yo intento renegar de la idea de culpa y todo lo que quieras. Pero me pasa que he tenido que aprender a hablarme a mí misma como le hablaría a una amiga, porque yo me hablaba a mí misma muy mal. Y no sé si es algo un poco inherente al filósofo el ser rancios y complicadetes. No, igual sí que depende de la personalidad. Ahora que lo dices, porque sí que hay muchas personas con pues, la baja autoestima, que se tienen mucha menor estima que los demás, por lo tanto son más duros que con los demás. Seguro que algo no estoy haciendo yo bien y los demás sí. Entonces sí que... Yo me refería más a cuando fallamos nuestros propios estándares morales de autoperdonarnos, de sí, te machacas, te tienes culpa, pero ya está. O sea, eres tú mismo, a ver, es que no tienes otra. Quiere decir, al final te queda aceptar lo que has hecho. Y decir, Claro. bueno, pues para la próxima aprendo.
Claro, y me Bueno, parece que eso con los demás no pasa, o al menos no al mismo nivel. De, bueno, para la próxima, no. Adiós, monstruo, eres un facha, eres un progre, donde te quieras colocarlo, creo, ¿eh? No sé qué piensas, Enrique. Yo creo que hay como las dos cosas, ¿no? También, o sea, como que muchas veces o muchas personas somos como muy duros con nosotros mismos y luego también está lo contrario, ¿no? O sea, como que quizás podemos ver estas dos actitudes en el ser humano. O sea, que por un lado no sabemos ser nuestros propios amigos, ¿no? Como decía Nerea y como decía también Aristóteles, que hay que intentar ser el mejor amigo para uno mismo. Y por lo el que te otro lado, que a decía, no veces, somos intensos los filósofos. sí. Me alegra no estar sola. Continúa. Y luego a veces incluso lo contrario. O sea, que a veces estamos como tan acostumbrados a nosotros mismos que lo que hacemos nosotros mal Claro. ya no nos parece Pero a lo mejor tiene que malo, ver ¿no? con el grado de autoestima en el que estemos cuando hagamos las cosas o con Mm, el grado de confianza. Es decir, no es lo mismo si yo hago algo estando en versión Nietzsche porque estoy borracha y digo, mira, es que no era yo exactamente, estaba en un estado, o sea, pues igual mm. que perdonamos a alguien que se está borracho la lía. Pues uno mismo sabe en qué estado estaba cuando hizo las cosas y sabe si perdonarse o, bueno, me señalo a Nietzsche y Aristóteles, si perdonarse o castigarse. Claro, pero yo creo que ese análisis, nosotros a nosotros mismos nos lo hacemos. Es que mira, estaba borracho, o es que mira, estaba no sé qué. Pero a los demás, hay cosas que son notables, como si alguien ves que está borracho o le has visto bebiendo, entonces entiendes por qué se porta así. Pero cuando en el día a día, cuando alguien hace algo, yo qué sé, yo pienso, a mí me interesa mucho, por ejemplo, no sé si visteis Mindhunter de Netflix, Sí. que se ponen a analizar un poco los casos de los asesinos y tal. Bueno, no haré mucho spoiler. Entonces, me interesa mucho ese tema de cómo vemos a las personas malas que todo el mundo, a los criminales, digamos. De la mítica que le entrevistan a los vecinos y no, es que parecía un chico muy bueno, no, es que Me aquí saludaba siempre se cuando portó hacía la bien. basura. Todas esas cosas, ¿no? Creo que con nosotros sí que entendemos lo que nos pasa, pero con los demás a veces no paramos a preguntarnos qué le estará pasando, sino, hizo esto, pumba, lo etiqueto aquí y no quiero saber nada más. No sé, ese era mi punto del principio, no sé si... Pero bueno, Supongo que entiendo depende de que... quién sea el de más. Es Uh-huh, decir, si es alguien cercano, sí que te paras y dices, explícame qué narices ha pasado. uh-huh, Pero cuando no es cercano y te importa una mierda, tienes la opción, o sea, normalmente solemos hacer, me entra por un oído y me sale por el otro. Supongo que depende de la cercanía, del eslabón, las ganas que tengas de uh-huh. entender al otro. Y ahora mismo con las redes sociales y lo que estaba diciendo de la posmodernidad, que se nos ha generado muchísimo la división y lo de etiquetar, y ya, pues eso, si hay etiquetas en Instagram y en Twitter, pues ¿por qué no vamos a etiquetar las personas? Pues también afecta, ¿no?, a nuestra manera de relacionarnos. Sí, las redes sociales son una locura para eso. O sea, muchas veces te pones a criticar a alguien y no sabes ni cómo se llama, no fuiste a su perfil a ver ni de qué iba su Twitter. A lo mejor es alguien que estaba poniendo cosas fuera de contexto y la lió parda y no sabe muy bien por qué. Y si te pararas a ver ese perfil, pues, ostras, pues que al final era un perfil de esto, de lo otro. Claro, por ejemplo, el Es una caso de locura. Ignatius, todo el mundo entiende que suelta sobradas porque es Ignatius, pero si lo que pone Ignatius lo pone otro, la que sería es la de Dios bendito, porque nadie entiende el contexto en el que habla. El problema de las redes sociales es que no hay contexto, Claro. en la mayoría de los casos. En el mío hay contexto porque pone, hola, soy filósofo, ¿sabes? En nuestros casos somos filósofos y decimos filosofadas, pero la mayoría de la gente no entiende eso, no tiene el contexto. Enrique, habla, que solo hablo yo, perdón. No, sí, es que estoy de acuerdo. Entonces, si no encuentro algo con lo que no estoy de acuerdo, no salto. Bueno, pues esto es maravilloso, ¿estás de acuerdo? Porque llevo hablando, no sé si el tiempo. Sí, esta fue bien, No, esta fue bien. sí, estoy de acuerdo. De hecho, bueno, no sé si te pasa a ti, pero yo Twitter debe de hacer como 2 meses que lo tengo desinstalado del móvil, que no entro y que me da pánico volver a entrar porque es que es una Pues red yo estoy social muy que cada feliz en vez Twitter. ¿Cómo? Me he dicho que yo estoy ahora muy feliz en Twitter. Uf.
Increíble, o sea, he conseguido el equilibrio en una red que es el antiequilibrio. Yo he dicho, pues yo voy a jugar a ser la prudente. Entonces ahí estoy, de vez en cuando soltar alguna, pero muy poquito, ¿sabes? Como que yo digo, voy a jugar a ver qué haría Aristóteles. O sea, he dejado a Nietzsche para jugar dentro de Instagram y soy Aristóteles todo el tiempo en Twitter. Y de vez en cuando suelto chistes, que yo no sé si Aristóteles lo haría o no, pero yo pienso que sí. Entonces, pues nada, me meto en la mente de Aristóteles y me lo paso bien. Y trato de que las cosas me entren por un oído y me salgan por el otro. Y al mismo tiempo, la información que me va llegando se la voy metiendo al cerebro y le digo, analízala teniendo en cuenta de qué fuentes llegan. Y voy dejando ahí. Pero está siendo un trabajo un poco de estoicos, el estar en Twitter estos tiempos. Pues yo, Twitter, creo que no voy a volver. En Instagram estoy mucho más tranquilo en Instagram. Tú vuelve. Si estás cerca de mí, no. Yo te enseño. Yo te enseño a ser aristotélico estoico en Twitter y nos lo pasamos bien. Tú no te preocupes. Igual podéis hacer un tutorial o algo para cómo sobrevivir a Tutorial Twitter. para no desesperarse. Sí, sí. Yo a lo mejor algún día lo hago, ¿sabes? Pero es que, claro, tendría que poner ejemplos de cosas que desesperan y Claro. ahí estaría haciendo algo que no debería hacer, que es enseñar qué cosas me parecen mal. Claro, a nivel personal, no sé si tenéis haters, porque yo estoy deseando ya tener mi primer hater. No sé si prefiero tener antes mi primer suscriptor o mi primer hater, la verdad. ¿Cómo lleváis los haters? Hace mucha ilusión, el primer hater. Eh, Luego ya el número 500 ya no hace Claro. tanta ilusión. No, yo los haters no los llevo bien, pero porque aparte son haters por cosas que dices, ¿de verdad Sí. esto es lo que te molesta? O sea, que dices, habría millones de cosas que podrían molestarte, desde las que hago y las que digo, pero esto, justo esto, entonces dices, Ya. que me llega un hater así, me da pereza. Luego te llegan los haters manisavidillos, Claro. que dices, mira, vete a hablar de tu libro a otro lado. Es que nosotros tenemos muchos tipos de haters. Ay, esto lo tenemos que comentar en privado, porque nos podemos Luego reír. lo hablamos. A mí me encanta mucho ser el Seguro hater. tenemos haters en común, ¿eh? Seguramente Hombre, tenemos haters en común. segurísimo, no lo pongo yo en duda. A mí me gusta mucho ser el hater random, de comentas en cualquier lado, matado, o vete para casa, o cosas así, que no tienen nada que ver, pero... Pero ten en cuenta que el que lo lee no sabe que eres random. Lo sé. Es que ahí está un poco el juego. No, a mí me pasa... Para el que lo lees, o sea, nos hemos olvidado que detrás de una pantalla hay otra persona. Lo sé. Lo que pasa es que cuando accedemos a YouTube, a las redes sociales, es cierto que los haters se olvidan de que detrás hay una persona con sus sentimientos, con sus pensamientos y tal, pero también sabes a lo que te expones al final. O sea, creo que es un poco... Ya, pero yo no, o sea, yo por ejemplo, estoy haciendo una labor de, he venido aquí, yo qué sé, a pasármelo bien y a juntar a gente con ganas de hablar de filosofía y pasar un buen rato. Y a mí me ha costado, o sea, una de las cosas que le iba a decir a Enrique antes, que yo no he sido capaz de lanzarme a YouTube. Y mira que, o sea, no me cuesta hablar, como habéis podido comprobar. Yo qué sé, pero como que yo digo, mira, es que exponerme a opción 1, que era contar lo que otros dijeron, digo, no me apetece, y poner a dar mi opinión para que me vengan todos encima, digo, es que me apetece menos. Entonces, hacer lo que te gusta y que lo que te gusta sea estar para los demás, que conlleve el tener que llevarte hostias, pues no me gusta, no lo veo. Sí. Justo, claro, es que no creo que sea justo, pero creo que es a lo que te expones, tristemente, pero creo que es a lo que uno se expone. Sí, que lo tienes que asumir. Yo como no quise asumir según qué hostias, no me metí en YouTube, así que yo te doy toda mi enhorabuena ahora mismo en este Bueno, momento. yo si lo hubiera pensado antes, seguramente tampoco me hubiera metido. Ahí la razón no se puso de tu parte, no se puso a analizar los instintos. lo que iba a pasar, ¿no? Sí, exacto. Te pusiste antes en la práctica que en la teoría y claro, pues pasó lo que pasó. Exacto, efectivamente. Pues hablando un poco de YouTube y redes sociales, creo que podemos ir a la última pregunta. Mira, qué bien lo hemos enlazado. Bueno, pregunta no, frase. Esta es cortita y aunque parezca un poco a coña, pero alguno de vosotros la escribió. Vale. Suscríbete, XD. Este debe ser yo. Hombre, yo no pido a nadie que se suscriba, así que el de los suscriptores eres tú. Ay, me esperaba un poco más de alguien con un título en filosofía, pero bueno, está bien. Al principio decía, en mis vídeos del principio, pues si estoy explicando Spinoza, pues digo,
pues suscríbete porque Dios se suscribiría, no sé. Claro. Y luego ya dije, suscríbete XD y venga, a otra cosa, por favor. Está guay. XD. Es tan maravilloso el lenguaje de las comunicaciones ahora, el XD, el LOL. El XD era de cuando no teníamos iconitos, tío. O sea, es de Sí. cuando teníamos los La móviles de mierda. prehistoria. Pero es curioso porque aquel chaval sabe lo que significa XD, Mm. pero él no tendría por qué usarla. Nosotros pues nos hemos podido quedar así un poco de otra época. Creo que fue el legado de 20, XD. Porque otra cosa no se me ocurre, la verdad. Hombre, de los zapatófonos cuando mandábamos SMS. Ah, bueno, claro. Yo es que a mí ese ya no me pilló. No, O sea, claro. Y teníamos que poner TQ como te quiero y lo Claro. curioso es que se ha quedado ahora en las redes sociales, que no lo necesitan porque, bueno, en Twitter sí, porque no tienes caracteres. Pero en el resto, y aún así lo siguen usando. Claro. ¿Me Pues vas a preguntar algo respecto al suscríbete? yo no sé si Enrique quería comentar algo. ¿De qué? De tu maravillosa frase de intelectual que está sacándose un doctorado. ¿Que de qué es el doctorado? Pues mira, estoy estudiando justo el fundamento de la moral en Aristóteles y Tomás de Aquino. Vaya, apuntado. Qué maravilloso. Oye, pues nada, luego te haces un resumencito, ¿eh? Porque el Está tostón, guay, o sea, está guay. quiero decir, no va a ser tostón porque los que estoy va a ser muy bonito, pero eso. El abstract, hago el abstract Es corto. el abstract. O Luego el vídeo de YouTube. Luego le puedes hacer una video reacción y así te empiezas a meter en YouTube, Nerea. No, oye, me he metido en Twitch, lo que pasa es que porque así tengo Sí, lo he una visto. conversación con la gente. Porque en YouTube se me hacía muy, yo le hablo a la cámara y le hablo a nadie y yo no puedo vivir así. Yo necesito a los otros. O sea, empezamos. Si me llamo Philosophers es porque necesito a los otros. Entonces, eso me dije, pues Twitch. Pero me llevo muy mal con los cacharros y mi internet va mal. Pero Bueno, hoy funciona guay, al sí, parecer. sí, ahora mismo está funcionando bien. Pero ya os digo yo que no siempre. Entonces, eso, pero que he intentado Twitch y ahora con Instagram también hago directos y también funcionan. Pero eso, yo lo de hablarle sola a una cámara y luego ver la reacción de la gente en comentarios, en plan haters, no. Todo Pues tuyo, te lo dejo a ti. soy justo al revés, ¿eh? O sea, a mí el directo me cuesta un montón. Pues siempre estoy pensando a ver qué vas a decir, a ver qué vas a Claro. decir. ¿Sabes? Claro, yo Dilo bien, dilo como bien, no dilo bien. tengo, o sea, Sí. como soy un poco así, Nietzsche, sobre la marcha y no creo que vaya a decir nada que no crea o que no piense, me preocupa cuando hago directos cuando voy borracha. O sea, porque hay veces que sí, que me tomo unos vinos y ahí ya sí que te juro que digo, Aristóteles, por favor, no te vayas, ¿sabes? Hazme ahí de grillito. Pero me gusta mucho, mucho más estar en directo. Me siento más humana, ¿no? Lo podrías subir luego a YouTube, los De momento directos. está en Instagram. Es que mira, no sé cómo decirte, vuelvo a decirte, YouTube es espacio para que la gente comente lo que le dé la gana. Y no tengo ganas. Pero puedes desactivar los comentarios. Ya, Ya, pero... me parece feo, es un gesto feo. Cuando estoy diciendo constantemente que lo que me gusta es estar con gente. Pero me gusta estar con gente en el momento, no en diferido, ¿sabes? Ya. Entonces, Entiendo. YouTube me parece un mundo así muy de Rajoy en diferido y con la pantalla. Y no, yo necesito YouTube es Rajoy y Twitch es un poco los de ahora, ¿no? ¿El qué? Que YouTube es un poco Rajoy, un Sí. poco más anticuado, ¿no? Sí, no solo por anticuado, sino que es que tú lo dejas ahí y te hablan después. Entonces no, yo quiero hablar ahora y que me comentéis cosas y me pongáis, pues si hay que decir, Nerea, eres idiota, pues me lo dices a la cara en el momento y yo te respondo. Porque hay una cosa que es, yo explico, pero a veces no se entiende bien lo que quiero decir. Entonces, si me preguntas, ¿pero qué has querido decir? Pues yo lo vuelvo a explicar y entonces todo queda más claro, pero cuando lo dejas así en YouTube, si no se entiende a la primera, va por saco. Sí, como se empieza a difundir por ahí, adiós. Sí, Esto entonces es curiosísimo, sí. Yo voy a ser amante de los directos. Yo en realidad me hubiera gustado ser una rockstar o una persona de subirse a un escenario y contar sus cosas, pero ahora mismo con la pandemia lo de mal. ¿Sabes? Yo iba feliz diciendo, ¡guau, qué bien! Porque saco un libro, voy a ir con rockeras, me voy a subir a escenarios, voy a liarla. Y aquí está. Bueno. Con Twitch, porque no quedaba otra.
Pues muy bien. Os voy a comentar algo. Yo tengo pensado estudiar filosofía cuando acabe esto. No el grado, sino un máster. Entonces, esa es mi última pregunta. ¿Qué me diríais para convencerme de que realmente vale la pena estudiar o leer filosofía? A mí o a cualquiera que nos esté escuchando. Yo estoy un poco más predispuesto porque tengo ganas de estudiarlo. Pero ¿qué le diríais a alguien que os dice, es que no veo para qué sirve, no veo para qué vale la pena leer o estudiar filosofía? Y ya podéis hacer vuestro espacio publicitario de vuestro canal y lo que queráis. Nerea creo que sabe una cita muy buena de Deleuze, ¿no? Sí, Sobre la es pregunta. maravillosa. Es maravillosa. Adelante. Pero es que es súper larga. Podemos Pero, buscarla, si no. eh, ¿Cómo se pues, escribe eso? Deleuze, con Vale. Z. Es que es algo así como, joder, ¿cómo es? Que hay que estar, o sea, no Dice, está al servicio de cuando, nada ni de nadie. Ujú. Es que es maravillosa, es que es para ponerla así, enmarcarla y tenerla. Y de hecho la leí, está en mi Instagram, en el primer vídeo que subí. La leí. Y dije, dice venga, a ver algo si me... así como que cuando te preguntan para qué sirve la filosofía, la respuesta tiene que ser agresiva. Ujú. La tengo aquí si queréis. Porque, Es un poco larga, mira, pero... pues es Pues eso. es eso, que es larga. Vale. Cuando alguien pregunta para qué sirve la filosofía, la respuesta debe ser agresiva, ya que la pregunta se tiene por irónica y mordaz. La filosofía no sirve ni al Estado ni a la Iglesia, que tiene otras preocupaciones. No sirve a ningún poder establecido. La filosofía sirve para entristecer. Una filosofía que no entristece o no contraría a nadie no es filosofía. Sirve para detestar la estupidez. Hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Solo tiene este uso: denunciar la bajeza del pensamiento en todas sus formas. Caray. Ahora, la parte de que sirve para entristecer es algo muy habitual que se tiene, ¿no? De la filosofía, te raya la cabeza y te deja peor que como llegaste. A mí me ha pasado lo contrario y yo le digo al mundo que la filosofía no siempre es ese libro gordo y aburrido que no se entiende o no es estar todo el rato pensando en cosas negativas o Muerte. estar súper rayado. A mí personalmente la filosofía me ha dado pues os he dicho, tengo mis consejeros, a Nietzsche, Aristóteles, me da ganas de seguir viviendo en lugar de lo habitual que se tiene. Me sirve, y no es un rollo coaching de autoayuda, la filosofía no es una autoayuda, sino que es algo pues que cuando tú aprendes a cocinar, joder, qué bien te sale luego un buen cocido. Pues coño, si aprendes a pensar, coño, qué bien te lo pasas luego viendo películas de Disney, ¿sabes? Que, en fin, eso, en mi resumen. Sí, sí. Y yo lo único que añadiría a la cita de Deleuze es que, o sea, la filosofía también sirve para buscar la verdad, ¿no? O sea, que para, digamos, darle un método, darle una continuidad a ese deseo natural que tenemos de alcanzar la sabiduría o de alcanzar el conocimiento acerca de todo, ¿no? Prácticamente. Entonces, llegar quizás incluso a tocar, aunque sea un poquito de eso, pues yo creo que está bien. Y luego hay una cosa y es la necesidad últimamente de preguntar para qué sirve, en lugar de cuál es el valor. Una de las cosas que decía antes es que vivimos en un paradigma determinado y pensando en Horkheimer y compañía, la razón que utilizamos es una razón instrumental. Constantemente preguntamos ¿para qué? ¿No? ¿Para qué sirve un vaso? ¿Para qué? Porque pensamos de manera materialista en un ¿para qué? Mientras que en otras épocas nos preguntábamos por el valor de las cosas. La filosofía tiene un valor y no para todos va a ser el mismo, porque no es como un vaso que sirve para beber. La filosofía es, pues, ¿para qué sirve un ser humano? No lo sé. ¿Para qué sirve un cuadro? No lo sé. ¿Para qué sirve la filosofía? No lo sé. Y me da igual. En este caso sí me da igual. No como antes lo de la verdad y eso. Pero porque la pregunta en sí misma puede parecer absurda. Sí, sí. Sí, totalmente. Sí, claro, estamos preguntando ¿para qué sirve algo que tiene un valor intrínseco en sí mismo? O sea, es como un Claro. error de categoría. Sí, sí, sí. Y yo eso lo llevo mal cuando me preguntan ¿para qué sirve la filosofía? Y es como, de verdad, o sea, por una parte me dan ganas de contestar el ¿para qué sirve? Es una mala pregunta, pero por otra parte, teniendo en cuenta el contexto en el que estoy, sé que tengo que contestar ¿para qué sirve? Sí. Porque no se va a entender. Sí, bueno, creo que a veces es interesante también hacerles ver
como decía ahora Enrique, la categoría. Mira, esta pregunta en realidad no sé si tiene mucho sentido por estas razones y por todo lo que me acabáis de explicar, por ejemplo. Creo que nadie se pregunta para qué sirve la música. Todo el mundo escucha música porque está muy guay y ya. Claro. Podría usarse para amansar a las fieras, para no sé qué cosas, pero eso es como mucho secundario. Y creo que con la filosofía pasa igual. Sí, pero como se entiende como una carrera universitaria y todas las Claro. carreras ahora tienen un para qué, pues entramos dentro del para qué. Ujú. Y al final generamos profesiones. Yo no sé qué profesión tengo, pero algo tengo. Entonces, porque pago facturas. Entonces, pues eso, sí que tendemos a preguntar para qué. Pero no creo que la primera respuesta que se tenga que dar sea, no me gusta tu pregunta, porque Ya. no me parece la más adecuada. Prefiero decir, ¿para qué me ha servido a mí? Y luego explicar por qué no me gusta. Pues nada, muchas gracias Nerea, gracias Enrique. Me gusta mucho teneros porque creo que sois divulgadores de filosofía, pero muy, muy distintos. Y que los dos están muy guay teneros. Y nada, gracias por acceder a esto y recordaros a los que estáis escuchando que podéis seguir a Nerea en @somosfilosofers, a Enrique en @filoadictos o en Adictos a la Filosofía en YouTube y a nosotros en redes sociales @encontrálogos. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.